Número 1 en todo el... A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buenos días. Saludos a toda la teleaudiencia y la audiencia de ABC Cardinal y ABC TV. Bueno, estamos en contacto con el doctor Javier Gazmán, abogado del Club Universidad de Concepción. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto de saludarle. ¿Cómo anda? Gusto saludarlo, muy bien, muchas gracias. Doctor, gracias por su gentileza de estar al aire con nosotros. Abogado del Club Universidad de Concepción. Ustedes ya enviaron a la FIFA el documento de pago del Club Cerro Porteño sobre el caso Churín. Sí, exactamente. Hoy día a primera hora de la mañana se acreditó el pago de los 450.000 en la cuenta del club y posterior a eso se procedió con la firma del acuerdo. Ajá. Y a eso de las 10:30 de la mañana fue comunicado a FIFA mediante una carta de que existía un acuerdo entre los clubes para que le levante la sanción de inscripción de jugadores. ¿Y ese levantamiento de sanción es un levantamiento automático o lleva su tiempo, doctor? ¿Cuáles son los plazos? No, hay que esperar la resolución de FIFA, que supongo que el Club Cerro y la Federación Paraguaya de Fútbol estarán haciendo las gestiones para que esa autorización y esa resolución salga durante el día. Doctor, entiendo que queda un pago, ¿verdad? Sí, queda un pago que se debe realizar el día 26 de noviembre, a más tardar, por la suma de $300.000. $300.000. Doctor, enhorabuena fue esto de la transferencia de Churín, se llegó a un final feliz en cuanto a lo del jugador, Cerro, Universidad de Concepción. ¿Se puede decir de alguna manera que terminaron todos contentos, satisfechos? No estoy tan de acuerdo. Universidad de Concepción está esperándose mucho tiempo este dinero desde que se procedió a la venta al jugador. Existía la provisión para Cerro desde hace mucho tiempo. Y era lo que tenía que suceder. Si cuando uno se compromete en un contrato de transferencia tiene que cumplir con los pagos, cosa que no sucedió. Pero sin embargo, la Universidad de Concepción y personalmente no le queríamos hacer un daño a Cerro Porteño. Actuamos de buena fe y en base al acuerdo de 450.000 y los posteriores 300.000 accedimos a que Cerro pudiera contratar jugadores. Nosotros podríamos haber mantenido una postura de no acceder y que solo se levantara la sanción una vez que nos cancelaran los $750.000, pero la dirigencia del club accedió a darle una ayuda a Cerro Porteño. O sea, hubo predisposición de parte de ustedes, porque si no, iban a decir, sí, no, queremos supuesto. cobrar la totalidad y no se levanta la sanción. Exactamente. Entonces fue, por así decirlo, una ayuda, un favor de la dirigencia de Universidad de Concepción. Y bueno, obviamente esperamos que el día 26 de noviembre Cerro Porteño esta vez sí cumpla con sus compromisos y termine de abonar los $300.000 que se adeudan. Ajá, perfecto. Doctor, ¿algún paraguayo que en estos momentos esté en la Universidad de Concepción, en estos instantes? Porque bueno, sabemos que siempre el querido Carlos Guilán lleva jugadores a la Universidad de Concepción. ¿Hay algún jugador que en estos momentos esté ahí, paraguayo? Creo que no. El año pasado estuvo Gustavo Mencia, pero este año fichó en el Club Antofagasta. Creo que no hay ningún jugador paraguayo en este momento en el club. Ajá, perfecto. Doctor Gazmán, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. De nada, un gusto y que estén muy bien. Igualmente, gracias. Adiós, doctor. Doctor Javier Gazmán, abogado del Club Universidad de Concepción. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gabriel Milito, el elegido, 99% cerrado. ¿Quién es Gabriel Milito? ¿Cómo es Gabriel Milito como DT? De futbolista, bueno, ya conocemos sus antecedentes. Llegó a jugar en el Barcelona de España. En el Barcelona de Guardiola. Sí. Entonces, pero como técnico, ¿qué estilo tiene? Anoche, Federico, sabes que ya me quedé dormido, Ariel, Dani, y a las 10:38 de la noche me ponían el título Humo Blanco. Y esta mañana temprano le pregunté quién, y me puso 99% la persona, cerrado, faltan detalles con los representantes en el modo de pago de la comisión de los representantes.
Con el técnico ya hay acuerdo. Ahora los representantes, el modo de pago, quieren cobrar de una manera y Olimpia les hizo una propuesta. Pero yo creo que eso no va a terminar obstaculizando esta situación. No, sí, ya era elegido. Sí, no, porque aparte Milito puede hablar con sus Aparte, si él quiere, representantes claro, y si decirle, él bueno, quiere. Olimpia va a honrar, Olimpia va a cumplir, Sí. pero no tengo un empresario serio, si entrega documentos tendrá que pagar, ¿verdad? No, y claro, y de hecho, te digo que si es el elegido va a venir. Y Milito ahora va a querer venir a comparación de aquello de Cerro, que él la primera vez estuvo negociando con Cerro, hasta económicamente pedía mucho y Cerro se acercaba, y después apareció el deseo de la familia, de proyecto de vida también de él, de no salir de Argentina, ¿verdad? Él es el partidario, uno de los primeros que vino con el tema de el arquero para el lateral para el volante, o sea, de no rifar nunca la pelota en la salida. Y contaban los compañeros, no él, al propio Guardiola, que era un referente de Guardiola, por más que muchas veces no fue titular en aquel Barcelona. ¿En qué puesto jugaba? Hablaba él, segundo zaguero central. Ajá. Él tuvo rotura de O ligamentos. sea, era zaguero central por izquierda. Por izquierda, zurdo, Ah. elegante, ¿no? Era buen jugador. Muy buen jugador y tuvo una rotura de ligamentos y ahí comenzó a bajar un poco. Pero, Guardiola hablaba mucho con él porque él ya de chico tenía este tema el tema táctico y porque es un tipo que está un poco más arriba del nivel medio de inteligencia de un jugador o de cultura, digamos. Un tipo muy leído, muy buscando siempre el porqué de las cosas, pero como técnico hasta ahora no pudo dar el salto. Tiene 2 experiencias en Estudiantes de La Plata y una experiencia en O'Higgins, de Chile, aquel club que tuvo a Rodrigo Rojas y a Eduardo Berizzo en un momento también. Muy pocos equipos, son 3 recién, ya que él compartió y convivió con Guardiola, por supuesto que va a tener y ser en gran parte de la escuela de Guardiola, de gustarle el fútbol estético, el respeto a la pelota, de armonizar un equipo, de jugar por bajo. Ese sería el perfil de entrenador de Gaby Milito, que para mi gusto no está aún desarrollada su carrera de entrenador, porque son 3 equipos, son muy pocos. Estamos con Fernando Serrano, Radio La Redonda de La Plata. Fernando, gusto de saludarte, te habla Bruno Pon acá desde Asunción, Paraguay, ABC TV, ABC Cardinal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo grande, un placer estar charlando con vos, con todos los hermanos paraguayos, con toda la gente de ABC, para conocer un poco más a Gabriel Milito. Tuve la suerte de trabajar, digamos, desde mi función durante los 2 ciclos que tuvo en Estudiantes de La Plata. Bueno, aquí también a la expectativa de lo que pueda pasar, para ver si como aquí manejamos la información, finalmente se podría llegar a convertir en las próximas horas en técnico de Olimpia. 99%, está arreglado eso. Bien. Anoche accedimos a la información, hoy la corroboramos y el tema es, faltan detalles nada más, forma de pago de comisión de los representantes, con eso te digo todo. El resto está cerrado. Bueno, mejor entonces para Milito, un entrenador que desde marzo, cuando terminó su ciclo con Estudiantes, unos días antes de que la pandemia explote aquí en Argentina, el coronavirus y demás, y se para el fútbol, bueno, se fue después de un ciclo, el segundo en Estudiantes, en donde, en cuanto a resultados, si se quiere, si miramos solamente el número, no le ha ido bien, le fue mejor en el primer ciclo, cuando estuvo en el 2015, cuando debutaba como entrenador, y cuando hacía sus primeras armas en el fútbol argentino, pero es un técnico. Yo te escuchaba en la presentación, Bruno, en esto de tener salida clara, pelota limpia, de jugar de esa manera. Sí, es de esa escuela, pero en el segundo ciclo de Estudiantes sabes que fue bastante más pragmático, es decir, se adaptó a veces a distintas situaciones de partido, en donde, digamos, esa línea de juego, más allá de los esquemas, que ha utilizado, y ahora les comento, pero digo, más allá de los esquemas, en algún momento la tenía un poco más como fanatizada. Bueno, en el segundo ciclo no, fue más pragmático, si se quiere, se fue acomodando a distintas situaciones del partido que le tocaba el turno, del rival de turno, pero siempre con esa premisa de tener la pelota, de la supremacía en distintos lugares del campo de juego para poder ir generando los ataques. Ajá.
Acá me preguntan, porque tenemos oyentes en Buenos Aires, me dice un oyente de La Plata, nos escribe 54922 es el prefijo. Dice, Bruno, soy de La Plata. Milito estuvo en Estudiantes y cuando tuvo muchos conflictos en Estudiantes. Preguntale a un periodista de esa ciudad, FM La Redonda. Ahí tiene un programa de fútbol. Saludos desde la Argentina, dice. ¿Qué tipo de conflictos tuvo? A ver, fueron principalmente en el primer ciclo. Y tiene que ver con esta cuestión futbolera. A ver, aquí ustedes lo saben muy bien. Menotti, Bilardo, toda esa puja ideológica del fútbol que ya para mí por lo menos atrasa muchísimo tiempo. Ya ahora las corrientes van por otro lado. Pero bueno, Milito siempre ha estado marcado bajo el ala del fútbol que le gusta a César Luis Menotti. Y en el primer ciclo, sí, cuando llegó en esa apuesta de parte del propio Juan Sebastián Verón, que después lo fue a buscar otra vez, y eso es un dato a tener en cuenta. Un técnico al que fueron a buscar nuevamente, porque la confianza siempre estuvo, y porque Verón gusta de esa idea futbolística. Bueno, a los hinchas no les cayó bien, por eso lo rechazaron al principio. Después, con buenos resultados, en el primer ciclo, se terminó de acomodar, pero esas situaciones sí, la verdad no la pasó bien Milito en aquel momento. Ya en el segundo lo miraron, por lo menos el general de los hinchas lo miraba con otros ojos. Siguiente, ¿es verdad que en ese segundo ciclo en Estudiantes cambiaba mucho la formación, no mantenía un equipo y también que modificaba mucho el sistema táctico y que en demasía basaba su estrategia en función de las virtudes del rival? Lo último no. Esto de fijarse en el rival, sí se fija, es un técnico que trabaja obviamente fijándose en el rival como todos, pero no le da una importancia suprema, es decir, la idea propia siempre está y es la prioridad. Después, ¿puede acomodar algunos detalles, algunos matices tácticos en base al rival de turno? Sí, pero no al extremo de lo importante es el rival primero, no, eso no. En cuanto a los esquemas, el que más ha utilizado es el 4-3-3. Depende también, Bruno, de los jugadores que tenés. Cuando llegue Olimpia dependerá del plantel con que se encuentre, ¿no? Irá adaptando a algunos jugadores a esa idea. Pero el esquema fue el 4-3-3, ha jugado con línea de 3 también, sí, línea de 3/5, es otro de los esquemas, el famoso 3-5-2, pero el 4-3-3, repasando los partidos, fue el dibujo que más utilizó. Ajá. ¿Qué carácter tiene? ¿Cómo es? Mucho carácter, ¿eh? ¿Pero qué tipo de carácter? O sea, mucho carácter que tiene personalidad, Sí, chocante, es fuerte, en sus tiene mucha declaraciones, personalidad. te cruza, no anda con cassette, ¿cómo es? No, a ver, en cuanto al contacto con la prensa, es lo normal, te diría, por lo menos aquí nosotros, yo particularmente he generado una muy buena relación con él, desde lo periodístico, pero nunca he tenido algún beneficio por esa relación. No sé si sirve el ejemplo para que entiendan. Siempre nos ha tratado a todos por igual, desde ese aspecto. En cuanto a lo que es el plantel, que es lo importante, es un técnico con carácter, con llegada al plantel a los jugadores. Acá hay un dato a tener en cuenta. Tuvo 2 pasos por Estudiantes. En los resultados no le ha ido bien, si se quiere. Bien, yo no he encontrado un jugador que en off o al aire haya hablado mal de Gabriel Milito, a nivel humano y a nivel entrenador, que me parece que son 2 puntos importantes. De hecho, hace unos días hemos entrevistado a distintos jugadores de Estudiantes aquí, Milito se fue en marzo, y siguen destacando su manera de trabajar en el día a día, en los entrenamientos. Eso es algo que la verdad yo no he encontrado, por lo menos desde mi función, con otro entrenador aquí en Estudiantes de La Plata. Lo han destacado y lo siguen haciendo jugadores que, a ver, no los titulares indiscutidos, jugadores hasta que se han tenido que ir durante su ciclo porque no eran tenidos en cuenta, y vos los entrevistás o los consultás y te siguen hablando bien de cómo trabajan el día a día. Eso me parece que es un punto muy a favor que tiene Milito, que, insisto, le falta dar ese salto de calidad o de jerarquía para convertirse de lleno en un gran entrenador. Acá me dicen que es menotista. Y es un poco lo que charlábamos recién, sí, pero que es muy... porque, a ver, el presidente de la Olimpia dijo, buscamos un técnico moderno. Sí. Pero que él es menotista, pero ayornado a lo que es la modernidad. Pero con Sí, esa filosofía.
Sin duda, sin duda. A ver, si querés ponerle nombre propio, Bruno, su maestro, su mentor es Guardiola. Bien. Y con eso te estoy diciendo mucho. El tema es que aquí en Argentina y en La Plata principalmente, Estudiantes es un club netamente bilardista, que es la antítesis en cuanto a la idea de juego, pero bueno, la dirigencia los va a buscar en 2 oportunidades. Por algo lo han llamado, se fue en 2015 y por algo lo han llamado 4 años después. Verón fue el que lo llevó a él. Sí, apostó en su primer llegada a Estudiantes en el 2015, y después que se terminó ese ciclo, que él decidió terminarlo. Gabriel Milito renunció, recuerdo después de haber clasificado a Copas Internacionales, él decidió irse por cuestiones personales, particulares. Bueno, después de un tiempo, fue a Chile, Independiente y demás, y lo volvió a buscar el año pasado, 2019. Y no hubo mucho merodeo a la hora de, cuando había que buscar técnico nuevo, apuntaron a él, lo convencieron y volvió. ¿Qué no le gusta a Milito? ¿Qué no perdona en un jugador? Si es que tuvo algún antecedente en Estudiantes. No, de conflicto con jugador no, todo lo contrario. ¿Qué no perdona a la hora del trabajo? Y la entrega a la hora del día a día, de los entrenamientos. Es un entrenador que está en esa línea de tener a todos durante la semana al 100. No le gusta que sus jugadores ya se vayan dando cuenta quién va a jugar el fin de semana, para poder tener a todos justamente predispuestos y a la orden. Después vamos a la cuestión tácticas. Habrá jugadores que les gusta más o menos jugar de una determinada manera, pero en lo que es la convivencia con el grupo es de lo mejor que pudo haber pasado por Estudiantes en los últimos años. Buah, qué declaraciones, Mirá que estamos apuntando acá y con tus palabras el hincha del Olimpia puede entusiasmarse, ¿verdad, Federico Dani Ariel? Por las palabras del colega. Sí, yo creo que sí, insisto, en resultados le ha costado. Y el último ciclo se interrumpió por haber quedado eliminado en Copa Argentina, con un rival de mucha menor valía, como fue la Ferrere. Pero bueno, los resultados mandan, eso es cierto. Puede ser todo muy lindo durante la semana, pero el domingo es cuando se ven los pingos, como decimos acá. Otro dato importante, fue la pieza clave para que Javier Mascherano vuelva al fútbol argentino. Él siendo técnico de Estudiantes, fue el primero que lo llamó a Javier Mascherano para empezar a trabajar lo que fue finalmente su vuelta a la Argentina y su llegada a Estudiantes. Con los jóvenes, ¿cómo se maneja? ¿Gusta de los jóvenes? Sí, va a depender del plantel, obviamente. Aquí en Estudiantes, en el último ciclo, hizo debutar a Nazareno Colombo, un defensor central que en este mercado pasado tuvo alguna chance de irse a Italia. Es joven, hay muy buenas condiciones. Hizo debutar a Darío Sarmiento, la joya que hoy tiene Estudiantes y que está negociando con el Manchester City. Potenció a chicos jóvenes que ya estaban en el plantel, como el caso de Nahuel Esteves. Le dio un lugar importante en su equipo, en su idea, y de hecho Nahuel Esteves ahora está jugando en Italia. A Mateo Retegui, otro delantero, que fue de menor a mayor durante su ciclo, pero lo potenció bastante. Lo hizo debutar en este ciclo, en este último de Estudiantes, no hizo debutar muchos juveniles de abajo, pero ya había un plantel joven. En el primer ciclo sí, metió más mano. Cuando algunas bajas se daban, algunas ventas y demás, sí pudo hacer debutar más juveniles. Bueno, colega, muchísimas gracias por atendernos, por todas estas referencias. Veremos la próxima hora que se concrete todo esto, porque puede ser lo del 99%, pero el 1% a veces termina echando una negociación. Quería ¿verdad? aprovechar ahora que arranca el torneo argentino, nuestro defensor de Olimpia, que fue Estudiante de La Plata, a préstamo. Rolando Ortiz. ¿Qué tal está conceptuado? Bien conceptuado, pero acá lo han tomado como una apuesta a futuro. De hecho, claro, no está en la pretemporada, no ha jugado en los amistosos del cartel principal. Seguramente tenga minutos cuando vuelva a la competencia del torneo de reserva, pero hay un muy buen concepto pensando a futuro, como una apuesta, como una promesa importante. Y la reserva también está, el fútbol está marchando hace rato, pero no hay divisiones menores. En Argentina no arranca todavía la reserva. No, la reserva no se va a jugar, posiblemente 2021. Este año solamente arranca el fútbol de primera división.
Muchísimas gracias, muy amable por atendernos, Fernando. No, por favor, un placer, Bruno, y a disposición siempre y cuando los tiempos así lo permitan para hablar de fútbol, no hay ningún problema. Gracias, igual por acá, igual. Gracias. Fernando Serrano, Radio La Redonda de La Plata, ellos manejan también la misma información, ¿verdad? Están esperando la concreción de la contratación de el profesional de Milito al Olimpia y esperemos el anuncio oficial, ¿verdad? Si es por resultado, nadie le va a contratar. De acuerdo a su antecedente. Si es por resultado, pero un momentito. Esperá, Si esperá, es por durísimo, resultado. esperá. Déjame porque yo soy... Sacás aparte. No manipules, por favor. Déjame terminar mi idea porque es un título que yo quiero... ¿Por qué manipular? Dijiste, si es por su resultado, por los Bueno, resultados no le contrata a nadie. Déjame contextualizar. Espera, yo escuché mal, Dani. Pero déjame... Mejor está en otra cosa vos, pero... Déjame contextualizar porque es un título que precisa desarrollarlo. Porque si no se queda ahí y queda como que esto está mal. Yo dijiste eso. Dije, pero estoy de acuerdo por eso. O si no me deja como que yo estoy loco. No estás loco, pero... No estás loco, pero permitime desarrollarlo. Eso es lo que muchas veces nos reclaman algunos personajes cuando dicen algo como Ariel, porque si yo tuiteo lo de Ariel Careco, vos lo dijiste. Claro, después me reclamaba el contexto, ¿verdad? Pero vos, tu título fue ese. Claro, arrancó con eso. Tu título fue ese. Bueno, déjame justificar. Si es por los resultados, ¿cómo dijo? Déjame justificar que está bien que lo traiga Olimpia. Te voy a dejar media hora que hable sin ningún problema. Pero déjame, si no te subía una trivia y hablás ahí, hacer una filípica, un discurso de ningún... Es más, te digo, una hora, si tipo la hora del presidente Chávez, que para descanse. A ver, dale. Y esperemos el anuncio oficial. Si es por resultado, nadie le va a contratar. De acuerdo a su antecedente. Si es por resultado, nadie le va a contratar. Pero dame la otra cara de la moneda. Es lo mismo que lo que decíamos ayer, que a veces los técnicos son muy de momento. Cuando yo veía el trabajo en el segundo ciclo también de Milito, y Estudiantes en diciembre agarró una racha muy buena en Estudiantes. Si en ese momento le era candidato a Olimpia, posiblemente no iba a tener mucha resistencia, como Orteman, el ejemplo de Orteman. ¿O acaso no proponían algunos candidatos Orteman hasta que se fue en Sol y le fue mal? No ganó muchos partidos, perdió muchos de ellos, y los propios hinchas de Olimpia decían, ¿cómo van a ir Orteman por Granero? Pero por favor, y ahora ayer en tu sondeo fue el que estaba liderando. O cuando alguien en un momento dijo que Gareca era candidato a técnico de la selección, arrancó mal con Perú y dijimos, pero es que es menos mal que no vino Gareca a la selección, y cuando arrancó bien, cuando comenzó a ganar Perú y clasifica, mira lo que nos perdimos. Hay cosas así. Lo que quiero decir con esto, la idea central, es que no es que hay que juzgarle por un determinado momento, pero o vos por dijiste, falta de resultado a un entrenador. Hay que juzgarle, vos dijiste, si es por los resultados, poné por otra vez, porque si no yo... A ver, pero espérame terminar, todavía no terminé. Ariel, ponelo otra vez. Y esperemos el anuncio oficial, ¿verdad? Si es por resultado, nadie le va a contratar, de acuerdo a su antecedente. Si es por resultado, pero espero también que a todos le pongan los títulos cuando hay una idea, porque si no, yo nomás siempre aparezco. Pero quiero decir lo siguiente. Para mí que es una decisión acertada de Brunote, su comisión directiva, y del director deportivo Cristian Maceas, porque reúne el perfil de un entrenador moderno, joven, que le va a hacer jugar bien al Olimpia. Y para mí, aún él no tiene hecha su carrera. 3 equipos son muy pocos. Tiene 40 años, hace 5 años que comenzó la dirección técnica. Entonces, viendo estos factores que le va a hacer jugar bien al Olimpia por el ADN de fútbol que tiene, que lo trae de Europa, de Barcelona, Olimpia no se sale del camino porque la vara... Ariel, vos, imagínate vos que te llamen a vos, o te llame Brunote, te diga, ¿le contratamos o no a Milito? Si es por los resultados, no lo contratas. No, pero... O sea, es durísimo. Pero vos te agarras de eso. ¿Y por qué no resaltar lo otro? Fox, vos ponés como Zócalo, ¿verdad, Bérico? Se suele poner así. ¿Y por qué no resaltar lo otro? Sí, por eso yo tiré un título, pero desarrollé para separar la cuestión, porque la gente solamente quiere analizar todo el resultado. Y para mí no tiene que ser todo el resultado, tiene que verse, tiene que analizarse y evaluar la forma de trabajar, Dani el perfil. Riendo, yo no sé. El perfil, no me importa, se puede reír todo lo que quiera. Su cumpleaños, felicidades. Lo quiero decir, que la pase bien, con alegría. Entonces, no es que todo resultado, y más todavía se va a jugar a un técnico porque no ganó todavía cosas importantes en tan corta carrera. Está un poco nervioso. No, es que me sacás de quicio porque vos vas a agarrar eso, el título, y después vas a abrir el WhatsApp, y me vas a poner otra vez. Y esperemos el anuncio oficial, ¿verdad? Si es por resultado, nadie le va a contratar. Por eso que la gente dice a veces que los periodistas manipulan la información, y a veces tienen razón, porque se agarran de algo
y se queda con eso e ignora el desarrollo del contexto de una determinada situación. Seguí explayándote. No Todo queremos lo que yo interrumpirte. dije, el perfil, que no hay que mirar tanto el resultado, que en el fútbol hay que ver cosas más profundas, que solo ver cuántos partidos perdió, cuántos ganó, las condiciones de la capacidad de un entrenador, que yo creo que son los elementos, factores a pero analizar. ¿qué marca a un profesional, a un técnico? ¿Qué es lo que lo más... Y en un mundo donde solo sirve ganar, no solamente en el mundo del fútbol, lógicamente lo que ganó el palmarés, pero vayamos a traer lo otro. Ramón Díaz y Miguel Russo, que vinieron con la cartulina, con el retrato de la Copa Libertadores de América y tantos torneos. ¿Cómo fue su pasantía por Paraguay? Se fueron sin pena ni gloria, pero sin pena ni gloria, no dejaron nada. ¿Qué dejó Ramón Díaz con su chapa de entrenador ganador de la Copa no le van a Libertadores? contratar a Milito después. Yo digo, no sé. Cote que ayer decía Brunote, no me voy a hacer guiar, no me voy a guiar por las redes ni por hasta faltó, yo creo que faltó poco que diga, a mí no me van a correr con la vaina los periodistas, ni los internautas, ni los tuiteros, ni los whatsapperos, ni los facebookeros, Instagram, no sé cómo se dice Instagram. Instagramero, debe ser. Nadie. Acá yo, porque así habló ayer. Sí. Sí, pero no es así, ¿eh? Yo sé muy buena fuente, hasta yo sé quién es el asesor principal de Bruno Norte, una persona muy ligada al Cerramos fútbol. con ABC TV. Voy a contar en privado y ustedes se van a recordar. Y lo de Gorosito fue real y el repudio a la contratación de Gorosito incidió, y eso es lo que preocupa a mucha gente que está siguiendo de cerca el caso, ¿verdad? Dirigentes entre ellos. ¿Cómo pasaron de Gorosito a Milito? Con propuestas totalmente diferentes. Y después otros que aparecían que también son diferentes a Milito. Milito preguntó de acuerdo al plantel con todo el colega. Yo creo que de donde empezó Ariel, en este caso la cola no estuvo o el veneno no estuvo en la cola, pero sí en la cabeza. Fue fuerte la frase, Ariel, después te playaste, ¿verdad? Claro, pues yo necesitaba separar. Claro, pero vos los podías dos- decir, por ejemplo, los dos factores. cada uno, pero podía comenzar a hablar de las bondades y después decir si es por los resultados, nadie, pero fíjate que, por ejemplo, la gente, es como decís, es existencialismo puro, existismo puro. Ayer, por ejemplo, accedimos a la información que la carpeta de Diego Forlán había entrado, ¿verdad? Sí. Entre otras, y la gente, un 90% de aceptación tenía Forlán, que creo que dirigió 4 partidos en Peñarol. Peñarol y no le fue bien. Y lo echaron lamentablemente, que dicho sea paso, Sí. duras palabras contra la gente de Peñarol, contra el público, pero te digo cómo Milito tiene esa imagen, porque también cuando iba a venir a Cerro, hablábamos de lo mismo. Cuando Cerro tanto lo quería, ¿por qué tanto a Milito si no ganó nada? ¿Verdad? Le estábamos dando recién a Bruno para reforzar lo que estábamos mencionando, que Guardiola ya veía un tipo táctico en él cuando jugaba, que antes de la final contra Estudiantes de La Plata, en el Mundial de Clubes, le dijo a Milito que él dé la charla técnica, adelante de sus compañeros, porque dijo, no nos vamos a ablandar, él no conocía de Estudiantes de La Plata, y quería que le hable precisamente de la característica del equipo a Milito y la charla técnica siendo jugador, ¿verdad? Eso muestra un poquito que algo habrá asimilado de allá. El tema es que hoy me decía un dirigente de Cerro que él le tiene, que para él el tema, él quiere proceso. Él no dice vamos a ganar este campeonato, ¿se entiende? Es como que no le gusta mucho el tema de tomar al fútbol por cuándo campeonato ganaste o vamos a ganar este campeonato como sea. No, que apunta a otra cosa. Y eso suele ser difícil en el fútbol. Vamos a ver cómo encastra. Ayer Dani si dejó claro, porque también se tiene que hacer el tema del hisopado y otras cosas. El técnico que venga dirige desde los playoffs, ¿verdad? Va a estar acompañando a la ida, pero no va a dirigir hasta el primer partido del mata-mata. Que va a ser el 23 de diciembre. O 23 de diciembre recién, tiene bueno. tiempo, hay sobra. Imagínate. Hay sobra, claro. Salvo que, no sé, Olimpia esté naufragando ahí en el puesto 10, 11 y que digan, no, espera, sabes que este equipo no se puede autogestionar y ya necesitan que meta mano el técnico. Sí.
Pero eso va a ser una equivocación, sí que es que ya hay tiempo en cuanto a la habilitación sanitaria. Pues el técnico ya tiene que estar trabajando, tomarle forma al equipo. Más ¿Cómo va a cuando tomar? estamos hablando de un técnico Claro. que Pero yo no utiliza creo que un ocurra mecanismo. eso. Yo no Pero creo que Bruno te lo dijo. Claro, porque vos tenés que aprovechar este sistema en el que hasta podés todavía tener equivocarte, puedes equivocarte porque el sistema te permite. El técnico ya tiene que tomarle la forma y meterle la mano y dar ya cierta identidad de lo que quiere para cuando llegue ya el mata-mata, que es el momento en el que la etapa en la que sí o sí ya va a ser otro tipo de campeonato. De Ahora acuerdo. comienza el campeonato. Yo no creo que sea algo muy fijo, algo muy duro, decir, el profe está ya acá, pero porque nosotros dijimos que recién el 23 va a jugar, vamos a esperar y ver cómo se desperdicia el tiempo. No, ahí ya va a ser una cuestión netamente, como también a la inversa. Si Bacedas y Milito dicen, no, ¿sabes qué? Que sigan nomás, nosotros vamos a hacer un trabajo, tampoco lo veo a Brunote diciéndole, profe, metete rápidamente a esto. Entonces, yo creo que el tema del organigrama no va a ser algo demasiado inflexible desde ese lado. Después a lo que arrancaba preguntando Bruno, y a mí, yo recordaba aquel episodio y lo charlábamos acá fuera de micrófono. En su primera etapa fue el tema del bilardismo, menotismo, por eso el colega decía que ya en la segunda etapa se ayornó totalmente. Yo creo que hoy en día, y es una cuestión cíclica, vos en algún momento tenés que justificar con los resultados, pero las dirigencias ahora con estos tiempos le están dando cabida, más cuando van a contratar a técnicos que están en desarrollo, porque estamos hablando de alguien extremadamente joven. Fíjate que tiene un año más que Roque, si vamos a una cuestión de cédula. Inclusive coincidieron en selecciones menores, preolímpicos, mayores, pero para mí su carta de presentación es que Estudiantes, un club donde tuvo que batallar cuestiones ideológicas y que fue muy desgastante en el primer ciclo, lo haya llamado para el segundo, ya cuando no estaba la ¿Cuál figura... es la diferencia entre Menotti y Bilardo? Para el que está escuchando la radio, ¿quién es menotista y qué filosofía tiene? ¿Y quién es bilardista y qué filosofía tiene? Haciéndolas cortas, Bruno, o sea, Menotti sería lo lírico de decir, vos tenés que jugar lindo para llegar al triunfo, mientras que el bilardismo es... el fin justifica los medios. El bidón a Branco, por ejemplo. Claro, pero... Del segundo nadie se acuerda. El Claro, tema, el famoso ese. o sea, segundo, no. O sea, tirarle arena al rival. Claro, todo vale. Y fíjate, Estudiantes... Lo único que vale es ganar, dice. Pero, o sea, Estudiantes es el templo donde Bilardo es uno de los sumos sacerdotes. Entonces, que haya elegido Verón, un tipo que también tiene estirpe, pincha, que haya elegido a alguien que abiertamente profesaba ese fútbol, y siempre decimos, Guardiola cuando decide ser entrenador... ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa porque... Verón lo llevó 2 veces. Claro. Como jugador, como presidente, siendo Verón hijo de uno de los próceres de La ese Bruja, Estudiantes claro. que ganó, como es la Bruja Verón, Juan Ramón Verón, campeón, hizo el gol en el Old Trafford, por ejemplo, le ganó al United en aquella época, imagínate, y era el Estudiante sube el día, porque estamos hablando de lo malo de Bilardo, pero también tiene cosas muy buenas, o sea, no es el bidón solo, no, un tipo táctico, Claro. un tipo detallista hasta lo pero máximo. Yo me quedo con lo que dijo Dani, Sí. el fin justifica los medios. Sí, ¿verdad? sí. O sea, pero Pero también. vos sabés que escuchando ahora lo que estamos analizando, recuerdo las palabras de Brunote ayer, porque en un momento dado Brunote habló de la filosofía futbolística y él dijo esto de sin mal no recuerdo, de jugar bien, de tener buen trato de la pelota. No distanciarse Creo de que lo que- no estoy recordando Pero- mal, ¿verdad? pero- Habló en un momento dado de esa situación. Es que no puede salir Olimpia de eso porque está instalado un estilo con Garnero. Olimpia jugó Pero- muy bien, un pero fútbol por- estético por alto eso, nivel viste, con cuando ayer Garnero. discutíamos y vos dijiste Olimpia un equipo lento, y yo te decía un equipo de control. O sea, a lo que quiero llegar es si había un hincha que creía que Olimpia iba a desmoronar todo lo que se logró con Garnero, estaba equivocado. Lo que pasa es que tuvo mucho que ver esto de los ciclos, esto de los desgastes. Perdón, Entonces, urgente, tenemos información de Cerro. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Juanma. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos. Bueno, adelantamos esta información, Juanma. Tema Villasanti en Cerro, por favor. Sí, efectivamente, el día de ayer accedíamos a la información de manera oficial que Palmeiras presentó una oferta concreta por el mediocampista de Cerro Porteño, capitán del equipo de Francisco Arce. Estamos hablando de Matías Villasanti. Enseguida, ¿te parece, Bruno?
si Fabio nos da el ok, entramos en los detalles porque está por arrancar la conferencia virtual de Ángel Cardoso Lucena, futbolista de Cerro Porteño. Así No, que seguí porque, a ver, tirame el título porque tengo 5 menciones con Edgar. ¿Hubo una segunda propuesta ya el día de hoy o anoche volvió a hacer ya la segunda propuesta de Palmeiras? Ya hubo una propuesta días atrás de parte del equipo brasileño, una oferta concreta, o sea, estamos hablando de un documento. Sí, por oficial escrito, de por Palmeiras, escrito. Por escrito a Cerro Porteño por el 100% del pase del capitán. Esto no convenció a la entidad de Barrio Obrero, que envió una contrapropuesta. ¿Cuándo? Espera, ¿cuándo envió esa contrapropuesta? No tengo el día en específico, pero ya fue la semana pasada. Espera, O sea, la semana contanos anterior. sobre esa segunda propuesta, por favor. Y en la contrapropuesta Cerro Porteño expresaba su desacuerdo ante esa primera propuesta por el 100% de la compra del pase por parte del Palmeiras, donde Palmeiras responde, Cerro quería la compra por el 80% del pase, no por el 100%. Entonces Palmeiras vuelve a responder, envía una contrapropuesta por el 80% del pase de Matías Villasanti, y eso es lo que Cerro Porteño está analizando. Por el momento, por de pronto, no convence tampoco la segunda oferta y los números no están cerca de cerrarse en esta negociación que hay entre Palmeiras y Cerro Porteño por el capitán que tiene el Ciclón, Matías Villasanti. ¿Vos tenés retorno, Juanma? Estoy con el audio de la conferencia. Habla Lucena Cardoso, habla Lucena Cardoso. Gracias, Juanma. Estoy haciendo lo que está a mi alcance para estar ahí con la selección, pero obviamente haciendo lo mejor en mi club. Correcto, muchas gracias a la gente de Monumental. Pasamos con Radio Chaco Boreal, Mundo Cerro, está por allí Jorge Rojas, tengo entendido. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Sí, Fernando, muchas gracias. El saludo también para Pica Lucena. Me pica consultarte, por lo que fue el partido contra Guaraní, por lo que estabas comentando, ¿te parece que son los dos mejores equipos que hoy están jugando al fútbol en este arranque del torneo de clausura? Y también a la segunda consulta directamente, si es que te parece que son los candidatos a llegar a la final en este torneo. Yo creo que todos los equipos se preparan para ser mejores, ¿verdad? Obviamente en este partido se vio un juego muy vistoso de parte de los equipos y hoy en día decirte que son los dos mejores creo que no me compete a mí, porque como te digo, hay varios equipos que están haciendo bien también el trabajo, así que creo yo que nosotros ser candidatos no creo que todavía es muy prematuro, ¿verdad? Porque el campeonato se va a dar de otra manera, así que hoy en día por ahí perder uno o dos partidos no le va a complicar a varios equipos, así que es muy pronto para decir que somos candidatos. La segunda pregunta, ¿me puedes repetir? No, y la segunda pregunta era justamente sobre ese punto, si es que con el juego te parece que son hoy en día con Guaraní los que más están desarrollando mejor fútbol, y la segunda era si es que se creían ustedes ya con posibilidad de llegar a la parte final. Pero permitime arrancar con otra pregunta, Pica, porque quiero ir también con la situación de Matías Villasanti, que en estas últimas horas se habló sobre la posibilidad de que el Palmeiras esté interesado en tu compañero ahí en el mediocampo de Cerro Porteño. A ver, ¿qué análisis haces vos de este mediocampo del trabajo que venía haciendo con Matías Villasanti justamente? De hecho que con Matías tenemos una gran relación de amistad. Empezamos el año después del parate jugando juntos, es la primera vez que lo hicimos y siempre le dijimos que teníamos que entrar y no salir más, y bueno, hasta hoy en día estamos complementándonos bien y bueno, como todos saben y ya sabemos que tiene ahí para salir, así que le deseo lo mejor. Es un chico fantástico que es jugador de selección, así que esperemos que todo se solucione y si tiene que salir que sea de la mejor manera, y si se queda seguir igual como lo está haciendo. Bueno, muchas gracias a la gente de Mundo Cerro, Radio Chaco Boreal. Pasamos ahora con Darío López de Radio 1. Adelante, Darío, por favor. Si activamos el audio allí, ya podemos dar inicio a la pregunta.
¿Qué tal, Darío, Pica? ¿Cómo adelante. estás? ¿Qué tal, Pica? ¿Cómo estás? Espera. ¿Me escuchás, Pica? Sí, ahí te escucho. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo tomó el grupo la transferencia de Diego Churín? De la mejor manera, Diego es muy querido en el grupo. Creo que, que nadie lo tomó de mala manera porque sabemos lo que trabaja él, lo que representa y creo que en todos los partidos que ha jugado dio lo mejor de sí. Bueno, uno le alegra que a un compañero le salga esto. Creo que no tenemos dudas que le va a ir lo mejor allá en Brasil, así que el grupo, como bien lo sabe, lo va a extrañar, pero bueno, deseándole también lo mejor para lo que se viene. Pica, ¿y qué nos puedes decir de Sergio Vareiro, que está a un paso de ser el jugador de Cerro? Solamente falta la firma. ¿Qué crees que le puede aportar el delantero a Cerro Porteño? A ver, yo no sé si bien o no, en el club, o sea, entre nosotros nadie ha hablado todavía, pero bueno, sabemos las condiciones que tiene Sergio y si viene va a ser bienvenido y vamos a tratar de ayudarle lo más pronto o rápido posible para que se adapte y que nos dé una manito. Gracias, Ángel. Muy amable. Gracias, muy amable Darío López de Radio 1. Vamos con Juanma Figueredo, que está allí por Radio ABC Cardinal. Adelante, Juanma. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, ese festejo que lo tenías con Diego y que se replicó en el partido ante Guaraní, un poco, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Qué significado tiene? O sea, ¿cómo nació ese festejo? ¿Por qué empezaron a festejar de esa manera los goles? Bueno, yo creo que Diego lo había explicado en un programa. Fue algo que surgió, nació ahí en el vestuario y le dije a Diego que si metía él o yo teníamos que festejarlo así que empezamos a meter goles él, yo y continuamos con el festejo y justo ahora que él se fue, me dijo Matías que si metíamos para festejarlo así, para recordarlo y para pedirle también de buena manera. Bueno, y justamente tu compañero ahí en ese medio campo que tiene Cerro Porteño, hoy por hoy, esa dupla que ustedes generaron allí en el medio campo de Cerro Porteño, campeón del torneo de apertura, les llegó a la selección nacional eso, Ángel, ¿ustedes se sienten muy cómodos? ¿Sienten que están en un nivel óptimo en este caso? ¿Tienen todavía un techo más amplio para llegar, Ángel? Y claro que sí, uno en el fútbol aprende todos los días. Sabemos que nuestro nivel, como bien lo dijiste, nos llevó junto a la selección y estamos muy orgullosos primeramente por eso, porque nos complementamos bien y bueno, de hecho que antes él se va siempre a la selección y siempre yo le decía que continúe así. Bueno, hoy nos tocó ir juntos y bueno, como te digo, motivo de alegría para nosotros porque habla bien de nuestro trabajo y de todos los compañeros también. Gracias. Gracias, Juanma. Vamos ahora con Pedro Pepi Torres de Universo 970. Adelante, Pepi. ¿Qué tal, Pica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Pica, siguiendo el hilo de la pregunta anterior, analizando de un tiempo a esta parte de tu llegada de Cerro Porteño hasta lo que estás logrando futbolísticamente hoy, ¿qué crees que pudiste haberle agregado a tu juego? ¿Qué crees que es lo más importante que por ahí hoy, en este tiempo, te tocó decir, a lo mejor aprender o incorporar a lo que vos podés hacer dentro de la cancha? Yo creo que la madurez, creo que me llegó ahora en Cerro Porteño al máximo, porque es un club donde todos los días te exige ser excelente. Un día no puede venir mal, otro día bien, así que creo que en este transcurso, este año que ha pasado, creo que me llevó a analizar muchas cosas de mi juego y tuve
llamarme a silencio, como se dice, para ver los defectos que tengo, que tenía, y bueno, hoy en día creo que me siento más maduro, más físicamente me siento muy bien, estoy trabajando en eso y bueno, trato de, como digo, de hacer lo mejor cada partido que me toca estar y gracias a Dios, como siempre lo digo, estoy sin ninguna lesión y eso me ayuda bastante para mi juego porque ahí en el medio, como lo sigue el profesor, estamos siempre al máximo con la presión, con la intensidad, así que junto a Matías creo que eso hemos hecho súper bien y creo que a los compañeros también ese juego, esa intensidad lo trasladamos y creo que eso es la base también para lo que nos hizo salir campeón. Lo segundo de mi parte, Pica, en la anterior ocasión teníamos oportunidad de hablar con Beto Espínola y yo le consultaba, mirando para el futuro, ahora que logró un gran nivel, estar en la selección, creo que vos pasás por lo mismo, si cómo él mira el futuro, si quiere afianzarse en Cerro Porteño, poder tener su lugar en Cerro Porteño, ganar cosas con Cerro Porteño y quizá no apurarse tanto en pensar por salir, como que de por ahí ganar esa confianza le podría todavía hacer tener este buen nivel que está pasando. ¿Vos cómo lo ves a nivel personal, Pica? No, todos sabemos las condiciones que tiene Alberto. Nosotros hemos sido compañeros en Rubioño, lo conozco hace más de 7 años y bueno, me pone muy contento lo que está pasando ahora con el tema de la selección, mismo en Cerro Porteño y bueno, son cosas personales donde uno toma la decisión de ahí si le viene algo de irse o quedarse a como bien él lo dijo para afianzarse más, así que creo que es un jugador hecho y bueno, la decisión que él tome seguramente va a ser lo mejor. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Pepi Torres de la 970. Pasamos a la Unión, R800 AM. Allí está Nico Ledesma. Activamos el audio y ya te escuchamos, Nico, por favor. ¿Podrías activar tu audio, Nico, por favor, para poder hacer la pregunta? Allí, ahora sí, Nico. Adelante, ¿Ahora? por favor. Bueno. Sí, sí, señor. Hola Ángel, un saludo cordial para todos los compañeros. Ya que le tuviste en otros clubes a Chiqui Arce, ¿qué defectos tenías desde tu punto de vista y cuánto corregiste hasta hoy? Uno dice siempre que cada día se aprende algo. ¿Cuánto corregiste para satisfacer tus necesidades futbolísticas y lo que él quiere fundamentalmente en el orden táctico, Ángel? Buenas tardes. De hecho que todos los días él me corrige. Creo que con la llegada del profe me ha llenado de confianza porque fueron ellos quien me hicieron debutar junto a su cuerpo técnico y bueno, encontrarnos después de muchos años acá en el club y sabemos el club que es gigante y encontrarnos en el club de esta manera, la verdad que uno me llenó de alegría y bueno, después con el tema de justo cuando él llegó tenía una lesión y bueno, en ese sentido creo que he mejorado mucho, como le digo, mi juego depende mucho de mi físico y creo que en este trajín vamos a decirle que he trabajado mucho en ese aspecto y me ha ayudado mucho para tener buenos partidos, buenos rendimientos y por ello también ayudar al equipo con eso, así que creo que en ese sentido he corregido el tema físico por sobre todas las cosas. Y mi segunda pregunta va en el mismo orden que ya hacía Pepi, ¿verdad? Pero quiero ser más directo porque hay una buena oleada, por decir de alguna manera, en este tema de las transferencias, lo de Churín, la posibilidad de Villasanti, Arzamendia, que también se dice que puede ir. ¿Vos te metés en la fila o no te preocupa tanto todavía la posibilidad de transferencia o levantaste la mano y dijiste, yo también estoy en la fila? No, uno siempre, como te digo, trabaja
para tener chance de, de salir para adelante siempre. En mi caso, en el club ha llegado una oferta antes, o cuando llegó el profe, he hablado con ellos y bueno, decidimos, o sea, quedarme en el club y creo que tomé la mejor decisión porque fue, o sea, me quedé y ahora siendo campeón con Cerro y bueno, estoy trabajando al máximo, como te digo, si me toca o viene algo, seguramente vamos a charlar y bueno, como te digo, uno trabaja siempre para que le salga algo mejor. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias a la gente de la Unión. Pasamos con Ernesto Jiménez de la 780, 1 de marzo. Adelante, Ernesto. Buenas tardes, Ángel. El saludo también para todos. Bueno, lo que decía recién el colega Nico, también siguiendo con la pregunta de él y tu respuesta. Decía recién que en su momento tuviste una oferta importante y que rechazaste. ¿Nos puedes comentar un poquitito cuál fue esa oferta, Pica? No, prefiero no hablar de ello porque no salió y decidimos quedarnos. Creo que no viene mal caso porque, como te digo, en tu momento tomé la decisión de quedarme en el club, así que prefiero no hablar de eso. Perfecto. Siguiendo con la segunda pregunta, tuviste momentos muy buenos en Libertad y hoy me parece que está en un nivel altísimo en Cerro Porteño. ¿Te parece que es el mejor momento de tu carrera hoy en día, Pica? Creo que sí, porque me ha llegado, como te digo, en una buena edad, donde me ha tocado ir a la selección. Y, Pequeño inconveniente técnico, ahí ya estamos solucionando. ahí está. Perfecto, adelante. Creo que me ha tocado una buena edad y, como digo, hoy en día está saliendo todo bien las cosas. Creo que aún falta, como bien dijo tu compañero, todos los días en esto se aprende y bueno, trato de elevar mi nivel cada partido, cada encuentro que me toque estar, así que esperemos continuar de esta manera para seguir ahí siempre. Muchas gracias, Pica. Correcto. La siguiente pregunta la voy a formular en nombre de Carlos Duarte de la Rock and Pop, que no nos puede acompañar, pero nos dejó sus preguntas. Ángel, lo primero, se vienen partidos importantes y hay posibles cambios obligados en el equipo. ¿En qué cambiaría esto el rendimiento en general? Sí, lastimosamente estamos teniendo algunas bajas, como se dice. Creo que todos los compañeros que estamos en el plantel o están capacitados, así que en ese sentido no estamos preocupados porque todos sabemos las condiciones que tienen los compañeros, así que al que le toque seguramente va a ser lo mejor y creemos que nos va a ir bien también. Lo segundo, si bien el torneo recién empieza, ¿te sorprende qué equipos son los que se encuentran en la parte alta de la tabla? No, de hecho que no, porque el torneo se va a presentar así o ya se presentó así, por eso te digo, de hablar de candidatos hoy en día creo que es muy pronto, así que creo que después de saber quiénes son los clasificados, creo que después de ese partido, vamos a decirle, seguramente van a surgir los candidatos para el torneo. Correcto, pasamos ahora con la gente de Radio Caritas, 680 AM. Si activamos el audio, por favor, para la consulta correspondiente. Alcides, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo a Ángel Cardoso. Ángel, dijiste que este era tu mejor momento, el de jugar por Cerro Porteño. ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque siempre se hablaba muy bien de tus cualidades en el medio campo, ya cuando estabas en Libertad. No, yo no digo que antes no lo sea. Creo que en los últimos tiempos en mi club anterior no recuerdo haber tenido un mal partido. Siempre creo que mantuve en estos años mi nivel. Creo que ahora, por lo que significa Cerro, creo que se lo mira de otra manera nada más. Creo que como te digo, siempre mantuve el nivel que tengo ahora, así que no, en ese sentido creo que siempre lo dije, entonces
no recuerdo yo, como te digo, anteriormente de tener un bajo nivel en mi club anterior. Ahora, eh, por ahí como ustedes bien lo dijeron, el club representa o es gigante y por ahí la gente lo mira de otra manera nada más. Y pasa un poco también por el cuerpo técnico, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Chiqui? Habla mucho de cómo desenvolverte allí en la posición, te da recomendaciones. Sí, al empezar las preguntas siempre, o sea, dije que sí, porque con el profesor y con su cuerpo técnico tenemos una relación de prácticamente padre e hijo y muchas de las críticas que recibo es más por algunos detalles que por el juego en sí, así que creo que mucho influye en ello en mi momento ahora. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a la gente de Radio Caritas, entonces, y pasamos ahora con la gente de Tigo Sports. Por favor, si activamos allí el audio, escuchamos ya a la gente de Tigo Sports. Adelante. Fernando, un abrazo para vos, te saluda Pato Baldo, un abrazo para Pica también. ¿Cómo estás, Pica? ¿Todo bien? Todo bien, Pato. ¿Me escuchás bien, verdad? Sí, te escucho bien. Pica, dos equipos nos han impresionado mucho en los últimos tiempos. Guaraní, por la forma de jugar intensa, y Cerro Porteño, que colectivamente prácticamente roza lo impecable. ¿Qué pasó en ese tiempo de pandemia? Porque uno pensaba, ya ganaron en la apertura, ahora comienza otra vez clausura, y sostienen el nivel como... No hay ningún compañero tuyo que juegue menos de 6, 7 puntos. ¿De qué hablaron con Chiqui? ¿Cómo fue? ¿Él necesitó más tiempo para trabajar? ¿Pasa también por la actitud, por la unión del grupo, por los objetivos claros? Porque verle a Cerro hoy realmente es un deleite, hace una presión alta, busca permanentemente, tuvieron varios partidos a lo largo de estas campañas, creo que ya se extiende a 17 partidos los que no pierde Cerro Porteño. Contame un poquito de esa experiencia desde adentro, cómo viene la mano para conseguir este logro y esta forma de jugar de Cerro. Sí, Pato, creo que hemos cambiado muchas cosas, tío, hemos cambiado porque todos creo que dejamos las excusas que teníamos en el club y mismo nos reunimos todos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, donde nos pusimos todos de acuerdo de que teníamos que trabajar y trabajar sin excusas y creo que naturalmente salió todo la unión del grupo. Hoy en día, como lo dije la vez pasada, hoy en día uno disfruta ir al club 2 horas antes, 3 horas antes, porque hay un buen ambiente entre todos, así que de por ahí creo que también viene la mano, todos nos sinceramos que teníamos que dar un poquito más de cada uno y bueno, en esta pandemia creo que todos recapacitaron y hicieron su trabajo porque fueron muchos días sin entrenar en el club y todos hemos llegado físicamente impecable, así que creo que se ve eso, la unión y por sobre todo dentro del campo nos estamos protegiendo a muerte porque cada pelota que un compañero de por ahí pierde o se equivoca está el otro y creo que eso también refleja mucho de lo que es el grupo o el club ahora mismo que todo el mundo está ayudando y por sobre todo en el juego también que nos hemos aflojado porque creo que lo que estamos en el plantel, que todos son jugadores ya hechos y uno siempre cuando se acostumbra a ganar quiere más y gracias a Dios tenemos ahora la costumbre de ganar y bueno, esperemos no soltarlo más también. Pica, hay un mito que siempre se tenía en el fútbol paraguayo que era que los jugadores tenían que concentrar antes de cada partido. Por circunstancias, por protocolo de esta pandemia, eso se dejó de lado y demuestra también el profesionalismo que están teniendo ustedes, porque tenemos que decir que hoy el futbolista no solamente es ellos, sino también es atleta y necesita una cantidad de situaciones que se tiene que dar, el buen descanso, la buena nutrición, el buen trabajo físico.
estamos dando un paso adelante, decís vos, y Cerro está dando el ejemplo de profesionalismo, no solamente para no exponerse a la pandemia, al COVID, que ya está comunitariamente, sino que además en el trabajo físico, o sea, uno va entendiendo como profesional, digo, usted de su campo, que tienen que tener todos estos cuidados para poder rendir de la forma que lo hacen. De lo contrario, no podría ser posible. Sí, justamente ese tema tocó el profesor la vez pasada de que ellos decidieron como cuerpo técnico seguir con la misma con la misma manera de no concentrar, y bueno, eso también a nosotros nos ayuda mucho porque nos genera mucha confianza que creo que en este tiempo lo hemos hecho muy bien. Creo que el tema de la concentración antes, como bien lo decía vos, era un mito que tenía que concentrar un día, dos, 3 días antes para jugar copa o todas esas cosas. Hoy en día creo que eso ya va a pasar. Es cierto que algunos clubes están concentrando, pero bueno, en nuestro caso creo que estamos haciendo bien, y por sobre todas las cosas, Pato, eso se refleja en el campo de juego. Obviamente que ahí se demuestra que otra cosa, seguramente se va a cambiar todo de vuelta, pero hoy en día creo que, como bien lo dije, el grupo está bien, está sano, por sobre todas las cosas. El grupo es fantástico, todo el mundo dice las cosas. Hay cosas que no se debe hacer antes de un partido, y creo que todo el mundo está respetando eso, y bueno, esperemos seguir de esta manera, haciendo bien todos, porque al fin y al cabo todos somos partícipes de esto, no solamente los jugadores. Hay fisioterapeutas, masajistas, están los doctores, hay un montón de gente que trabaja en el club, y todos están haciendo bien las cosas, y bueno, esperemos no aflojar y seguir por este camino todos. Pica, muchas gracias por tu tiempo. Quiero felicitarte por el rendimiento individual que estás teniendo. Y bueno, si vos tenés un buen rendimiento en tu club, eso se va a pasar también a la selección paraguaya, y todos queremos llegar a Qatar. Así que continúe el buen rendimiento y el buen cuidado personal. Dale, muchas gracias, Pato. Abrazo. Fernando, gracias por este tiempo para nosotros, para Tigo Sports. No, por favor, muchas gracias a ustedes, Juan Ángel. Y continuamos ahora. Última consulta a cargo, o últimas 2 consultas en realidad, a cargo de la gente de Radio Nacional 920 AM, Samuel Ceballos. Adelante, Samuel. Si podrías habilitar el micrófono, por favor, Samu, para poder escucharte. Creo que todavía, Samu, si podrías checar tu micrófono para habilitar, por favor. Ahí está. Adelante, Samu, por favor. Tenemos una dificultad con el audio de Samuel. Samuel, no sé si pudieras reintentar. Si no, vamos a... Lamentablemente no escuchamos. Ángel, vos no estás escuchando a Samuel tampoco, ¿verdad? No. Bueno, Samu, mil disculpas por el inconveniente. No sé qué pasa, pero no se está pudiendo. Ahí no le escucho. Concluyó así la conferencia de prensa de Luciana Cardoso, jugador de Cerro Porteño. Edgar. Viví todo el fútbol por Tigo Sport. No te pierdas ninguna fecha de la Copa de Primera. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Este jueves 29, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Digi Express, en todos los productos. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicítala ya hoy al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre. Disfruta de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses, y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club
Club M Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Volvió la ruta de la caña con Fortín, vivió una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribe Boy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre y este sábado 31 en todos los locales de McDonald's 50% de ahorro. Además te agrandamos tu combo sin costo adicional. Todo esto con tus tarjetas prepagas y de crédito Mastercard de Visión Banco. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicitala ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Arcoiris, edulcorante con KAGE. Arcoiris cambia la etiqueta de su clásico edulcorante con KAGE en colaboración con AMACMA para impulsar la campaña de prevención y detección precoz del cáncer de mama. Vos también podés ser parte apoyando esta campaña eligiendo los edulcorantes de Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.by y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor es Kinfa. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Porque seguimos pensando en vos. En IDESA puedes ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.by, al WhatsApp 0972-413-100 o en nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. ¿Qué pasó con Sportivo Luqueño? Porque un golazo de Vera, pero después fue superior Defensa y Justicia. De punta a punta. Por momento parecía que ellos jugaban de local. Sí, pero yo creo que primero el resultado fue favorable al Luqueño, porque me parece que le faltó 1 o 2 goles más a Defensa y Justicia. Y viste cuando a un golazo le decimos gol de otro partido, yo creo que se aplica eso. El golazo de Aldo, porque mira que entre los goles de media cancha hay goles y goles. Acá muy pocas veces uno dice no tuvo nada que ver el arquero y que un disparo haya sido tan potente y preciso. Pero sacando esa jugada extraordinaria de Aldo, después fue todo Defensa y Justicia. Y a ver, habla un poco a las claras también de lo que hace rato hablábamos de los proyectos. Crespo entra un poco en la categoría de un técnico que todavía no ganó nada, que todavía está en desarrollo, pero está muy claro lo que él pregona como idea e identidad de juego. Eso lo padeció Olimpia, tanto acá como allá, en marzo y en el retorno del fútbol. Y Luqueño está ahí en medio en la búsqueda. Luqueño es un equipo que sufrió contra River y Campisi fue la figura para luego encontrar los goles. Contra Cerro también había sufrido y todavía le falta para ser protagonista. Entonces el golazo de Vera le ayudó a acomodarse en ese rol de esperar. Y vos veías cómo tocaban la pelota. Acá con Ariel decíamos el concepto para el 2-1, cómo ensanchan la cancha. Y yo creo que íntimamente todos los clubes grandes más o menos quieren que se tenga ese tipo de fútbol, porque casi todos los que salieron de Defensa y Justicia, sean jugadores tipo nuestro Matías Rojas o profesionales, apuntan un poco a lo que se busca. Entonces creo que no le debe sorprender a nadie que ayer haya ganado Defensa, y me parece que inclusive el resultado quedó corto. De memoria jugaban por momento y le llegaba por todas partes, un equipo que maneja altamente el concepto del fútbol asociado. De hecho, bueno, ya lo mostró frente a Olimpia, que es un equipo pulcro que siempre busca salir del fondo limpito con el sello de Crespo, y la verdad que demostró que está por arriba del escalón
respecto a Sportivo Luqueño. Está claro que había una superioridad en el control de la pelota, en los movimientos, en la forma en que llegaron. El segundo gol fue didáctico, una jugada por derecha que en el medio del cual se produjo una cortina que desestabilizó a todo el sistema defensivo de Sportivo Luqueño, y después una definición de Romero extraordinaria, control con la derecha, en espacio reducido, definición con la zurda. Así es que desde la superioridad que desde un momento ha impuesto el equipo de Crespo, se justifica plenamente la victoria en el día de ayer. Luqueño, la verdad que tendrá que hacer un esfuerzo enorme para buscar la hazaña en la clasificación a octavos de final. Juanma, ¿estás en el circuito? Sí, aquí está Bruno. Ampliamos en un momento lo de Villasanti, por favor. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pirevay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba mate cuña guapa, que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidad que no podés dejar pasar. Y si sos Claro, atendé esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos. Es simple, es Claro. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Nuestra caña tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 Leones, etiqueta negra, 3 Leones, rey de caña. Juanma, ¿estás ahí? Sí, estoy Bruno. Bueno, a ver, contanos más sobre Villasanti, por favor. Sí, lo que pude recabar durante la conferencia de prensa de Ángel Cardoso Lucena, y agradezco a la persona que también estaba atenta al programa, estaba escuchando, y me pasó el siguiente dato. La propuesta de Palmeiras superó los 3 millones de dólares y era por el 80% del pase del mediocampista del Ciclón. Esta primera propuesta no convenció a los directivos del Cerro Porteño, que rechazaron esa propuesta y enviaron una contrapropuesta. Y hasta ahora están aguardando la respuesta del equipo brasileño con relación a esta segunda propuesta que envió la directiva azulgrana. A ver, repetimos, buen monto el que estabas diciendo, ¿eh? Más de 3 millones de dólares. Por el 80%. Sí, por el 80% del pase de Matías Villasanti. ¿Y no sabes cuál es la contrapropuesta de Cerro? No me especificaron la contrapropuesta de Cerro Porteño. Pero más de 3 millones de dólares por el 80% es lo normal de venta de un jugador de fútbol paraguayo. No, salvo para mí, salvo que seas delantero, vos decís para mí que no tendría es... que subir un poco más. Fíjate que el fútbol paraguayo últimamente está elevando la vara. Pero Juan Escobar, sin ser seleccionado nacional, fue vendido, se habla de algo así como 7 millones de dólares. Richard Sánchez, es cierto, él hizo una muy buena Copa América. ¿Él se fue a la Copa América o antes? Transferido a la América. No, él ya vino como jugador de la América, si mal no recuerdo. Porque acá, ahí lo que yo quiero hacer una... No, él ya estaba transferido. ¿Vos no te acordás, Juanma? Federico, ¿vos no te acordás? Yo creo que no era todavía la América, por eso Berizzo lo dejó fuera de la convocatoria y fue por Richard Ortiz por la ventana casi. ¿Sabes por qué? Yo creo que después de la Copa América se va. Porque Villasanti está siendo fijo en la selección nacional, está siendo si titular, y eso te da otra jerarquía también a la hora de cotizar al jugador. Está muy bien, Ariel, porque yo averigüé
y me dijeron que está lejos todavía de lo que quiere Cerro. Por seleccionado. Con Yo creo que nuestro- ese es un monto para un juvenil que todavía no está testeado y tiene grandes proyecciones. Lo que pasa es que Villasanti hoy por hoy es jugador de selección. Es muy buen jugador. Es, Muy el, buen capitán, jugador. es el Es- capitán del último campeón o el vigente campeón del fútbol paraguayo. Titular en la selección, eso también vale mucho. No, y las dos cosas. Él es titular en la selección, él es el capitán, por ende titular del equipo que hizo mejor campaña en estos momentos en el fútbol nacional. O sea, son dos factores que sí, me parecen que hace que lo que en la prepandemia, este monto, cerro ojos cerrados, porque además te da el plus del 20%, porque cuando Palmeiras vende por un monto sideral, y acá solemos decir que muchas veces ese 20% puede superar el 80% del precio original. Después de que haya jugado en la selección, fue transferido a la América Richard Sánchez, Sí, dice el sí, oyente. sí, Muchas gracias. gracias. Después de la Copa América, fue Cachorro y justamente la Copa América alzó su cotización, dice. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, ¿y cuál sería la contrapropuesta? O sea, yo supongo que Cerro ha de, no sé, seguramente puede ser, no sé, pedir 4 y por el 70, por ejemplo. Recordar que la cláusula de rescisión después de aquel contrato renovado que firmó Villasanti con Cerro Porteño era de 6 millones de dólares y ahora me acaban de pasar un monto que tengo que confirmar, pero que supera incluso los 4 millones de dólares la contrapropuesta de Cerro Porteño, por el 80%. Por eso. Está bien. Suena razonable de acuerdo a la respuesta ¿Cuánto que- cuesta, que para daba. vos cuánto cuesta Villasanti hoy? Y hoy 4 pisos. Federico, Dani. Sí, yo, o sea, lo ideal sería lo que vos dijiste, elevar el monto y bajar el porcentaje Así de mismo. vendido, pero yo creo que tranquilamente puedes agarrar de acuerdo a la necesidad, como dice Juanma, que sea 4 por 80, o si va a ser 3, déjame 30. 4 por 80. Bueno, supera los 4 millones. ¿Mm? Supera los 4 millones de dólares la pretensión de Cerro Porteño por el 80%. Ahora te están confirmando. Sí, me acaban de confirmar eso. Entonces no está fácil el tema, ¿eh? O sea, para Palmeiras, porque Palmeiras 3 ofreció, ¿verdad? Ofreció eso. O sea, está a un Creo millón que de... tiene nuevo entrenador Palmeiras, ¿no? Estaba viendo y justamente vine a la prensa brasileña, no salió nada, pero en Cerro ya tienen, como dice Juanma, y como te decía una fuente bastante importante, decía que estaba lejos, y ahora Juanma, a través de los números, explica por qué. En una transferencia de este tipo, 1 millón es una distancia bien lejana de diferencia, Juanma. Sí, no, totalmente. De hecho que el último antecedente de Cerro cercano, él le dijo a Churín que también había una diferencia, se puso duro Cerro Porteño hasta que después el futbolista solicitó que se realice la transferencia. Abel Ferreira puede ser el entrenador que viene para Palmeiras, Federico. El mismo. De Grecia. Sí. Y tiene un acuerdo. Había sido palabra colaborador de con- un técnico de los importantes de Brasil, estaba viendo esta mañana justamente. Sí. Tiene un acuerdo de palabras, según estuve leyendo también, con la directiva del Palmeiras. Bueno, Juanma, ¿cuándo juega Cerro? Cerro juega el sábado, 20:30 contra Libertad, un partidazo en la Nueva Olla. Se pierden los dos laterales titulares que tiene Cerro Porteño por lesión, tanto Alberto Espínola como Santiago Alzamendia. Ambos coinciden con la gravedad, si podemos decirlo de alguna manera, de la lesión. 3 milímetros de rotura fibrilar, 15 días sin actividad normal. Se pierden ambos los juegos contra Libertad y contra Guaireña. Alzamendia tiene una leve posibilidad de llegar contra Guaireña, según lo que pude averiguar, pero no quieren arriesgarlo. Hay que ver cómo va evolucionando día a día, porque recordemos también que son pieza clave en la selección paraguaya para Eduardo Berizzo. Perfecto. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, Un saludos a todos. abrazo. Estamos atentos, gracias.
Nuestra forma de vivir cambió menos, esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones, aposta online en www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. En la primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay, tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. En Depio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Epitanderoga Pejareganata Catuete. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner. Ligeramente picante el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Bueno, estábamos hablando de Luqueño. Hoy juega Sol de América. Tienen los detalles: 19-15 ante Universidad Católica. Le va a costar mucho a Luqueño allá, salvo que mejore ostensiblemente, pero ayer fue superado por el conjunto de Crespo. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, contanos información sobre Olimpia, Johnny, por favor. Sí, señor. Ya con relación al equipo, con Landaira, con Paco Esteche, y son estos tres bloques, van a presentar un equipo titular, en este caso, porque está para retornar Sergio Salvador. 2 partidos de suspensión, ya cumplió la esperada del colombiano y sería titular. Resta saber si Alcaraz no fue titular ante Guaireña, si retornará al primer equipo, cómo estará compuesta esta zona defensiva, con Rolón, con Polenta, continuar con esa pareja central, o en todo caso cambiar. Pero me parece que el que se queda allí será Polenta. Y en el sector izquierdo, el debut de Ergas. No sale bien tu teléfono, Johnny. Vamos a mejorar la comunicación. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfrutar y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Este jueves 29, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de VG Express, en todos los productos. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicitala ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Métele un gol a tu salud. Elegir Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegir Reiva. Llama al 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. ¿Tenés los detalles de Sol? Por supuesto, partido de Copa Sudamericana, segunda etapa de esta competición va a arrancar a las 19:15 en el estadio Luis Alfonso Gianni de Villaliza. Arbitraje será
El árbitro será Nicolás Lamolina, de nacionalidad argentina. El probable del equipo dirigido técnicamente por Orteman, Rubén Escobar, Gustavo Noguera, Melciades Portillo, José Canale, Miguel Zamudio, Matías Pardo, Edgar Ferreira, Diego Valdés, Richard Franco, Jackson Pita y Gabriel Esparza. Hay algunos apellidos conocidos en el equipo de Holland que va a arrancar. Matías Dituro en portería, Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta, Alfonso Parot, Ignacio Saavedra, por ejemplo, este que se viene es Federico, José Pedro fue en salida, este fue seleccionado chileno. Sí, jugó en Boca también, el volante a la izquierda, ¿verdad? César Pinares, Gastón Lescano, Fernando Sampedri y Edson Puch, otro conocido. El goleador que era de Rosario Central. También estuvo en Tucumán. Tucumán, claro, y Rosario. Puch también, sí. También, acá jugó contra Paraguay. 3 o 4 jugadores extremo conocidos. por derecha. Exactamente. Sí, es que es un equipo respetable. Ahora viene la Católica en el Campeonato Nacional de Chile. Uno de los grandes, o sea, el único grande que gana bien. Colo-Colo de mal en peor y la U de Chile está ahí mitad de tabla. Equipo respetable que tiene apellido por lo menos pesado desde el punto de vista de la experiencia. Después estará la otra faceta de llevar al campo de juego si estos apellidos aún están con mucha vigencia. Pero tratándose de un equipo de Holland, uno cree que va a ser un cuadro complicado para Sol. Y la otra vez se acordaban de aquel partido de Sol. Creo que una de las pocas veces que Sol tiene un rival chileno, porque siempre le pasa a Olimpia, pero cuando salió apenas Católica Sol de América, los medios chilenos se acordaron hicieron de una crónica de aquel partido del 89, entre Sol de América Olimpia, que eliminó a Colo-Colo, ¿verdad? Sí. A Colo-Colo de Chile de la Copa Libertadores, y bueno, apareció la palestra para dar un aditamento. Está linda la Copa Sudamericana en algunos partidos, hoy hay buenos partidos en los dos horarios. También la semana que viene ya son las revanchas, como para poner a la par justamente el tema de la distancia en Copa Libertadores y Sudamericana. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Contamos con 10% de descuento en los productos Acrylex en Nova Mayorista, productos escolares de oficina, juguetes a precios increíbles, Resmas Cosmos a partir de 6 cajas con los mejores precios del mercado, oficio 22.400 a 4, 19.600, carta 19.900. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram. Con el Beer Cooler Mi Idea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos vesiculars y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Johnny, probamos suerte de nuevo. Sí, señor. A ver cómo sale aquí. Me parece. Ahora sí, perfecto. Decía el equipo probable: Aguilar, Otálvaro, Rolón, Polenta, Ergas, el uruguayo que estaría debutando como lateral por la zona zurda. En el medio campo, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, y allí me queda una pequeña duda si va a aparecer alguien. El caso de Brian Ojeda, por ejemplo, va a continuar el Pollo Recalde y adelante Roque con Derlis, o en todo caso con Camacho, para medir al equipo del Sportivo San Lorenzo. Recordemos, Iván Torres, 2 partidos de suspensión, De la Cruz, 2 partidos de suspensión, estarán fuera de los 2 siguientes partidos, y ya están habilitados Sergio Álvaro y Alejandro Ciro, ya estuvo en la banca de expectativa ante Guaireña. Esto con relación a la parte de futbolística. A nivel dirigencial,
aceptada la renuncia del señor Ricardo Doria. Ayer asumió como nuevo vicepresidente del Olimpia el señor Juan Pechi Miltos. De esta manera se completa la estructura dirigencial con el señor Brunote como presidente, el señor Cardona como vicepresidente segundo y el señor Juan Pechi Miltos como vicepresidente segundo, con la presencia del doctor José Montero, miembro titular en lugar de Juan Pechi. Sube Pechi y también sube el doctor Montero a nivel dirigencial. Después seguramente Bruno hubo ese contacto con Baceda y a la vez entregando informes sobre su trabajo en la República Argentina. Por eso te enviaban el mensaje de que estaba 95% en Milito como técnico de la Olimpia. Bueno, Johnny, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, señor. Adiós. En Cambios Grendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierro Par. Ahora somos importadores de aceros ASIN de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Aitor García, nuevo técnico de River. Señor García, ¿cómo le va? Hola, buen día, encantado de saludarles. Bien, bueno, ¿cómo se dio esto de su paso ahora a la dirección técnica como principal encargado en River? Bueno, ha sido algo muy natural. Fernando y yo era una cosa que ya veníamos hablando desde hace tiempo y nada, surgió la posibilidad ahora y la verdad que muy contento. ¿Va con todo su cuerpo técnico? Sí. Estamos Remigio, que estaba ya antes, que es el entrenador de arqueros, que se ha unido al cuerpo técnico y la verdad que se ha integrado muy bien. Se ha incorporado también Ariel Galeano, que era un muchacho que estaba trabajando, ya había estado asistente en River y ya está trabajando también con la reserva y conoce muy bien el club por dentro. La verdad que estamos contentos de que esté con nosotros. Está Tony Rolón, que estuve trabajando con él en Cerro Porteño, que va a ser mi asistente técnico principal, y está también Carlos Lombardo, que es el preparador físico, que estuvo con nosotros también en Olimpia, en Cerro y en Libertad. Aitor, ¿usted hace cuánto que estaba en el país, aquí en Paraguay? Yo estoy radicado en Asunción. ¿Se radicó? Sí, pero ya desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, fui a pasar tiempo a España con mi familia y luego justo me agarró todo el tema del coronavirus allí en España. Entonces, bueno, cuando la cosa parecía que estaba un poco mejor, pues vine para Asunción y llegué, pues eso, sobre el mes de septiembre. Muy importante. Claro, porque nos preguntábamos el tema del protocolo sanitario. Al estar en el país, entonces no había necesidad de que haga cuarentena para después asumir la conducción técnica. Sí, tuve que hacer cuarentena cuando entré en el país, pero claro, ahora cuando se dio la posibilidad de River ya lo había hecho, claro. ¿Y con Fernando no se fue más entonces a Japón? No, a Japón no fui, pero bueno, ya te digo que era una cosa que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Estuve hablando con él cuando salió la posibilidad de River y ya cuando se cerró, y la verdad que él está muy contento, me desea mucha suerte y se alegra mucho por mí. Muchas gracias por atendernos, muy amable, éxitos. Nada, vosotros. Adiós. Vamos a escuchar a Brunote, presidente del Olimpia, y a la vuelta sondeo sobre el caso Milito, y ampliamos lo de quien sería el probable técnico del Olimpia. ¿Gusta o no gusta a la gente Milito? De todo lo que referenciamos, de lo que podemos todavía seguir referenciando sobre quien, repito, sería futuro director técnico del Olimpia. No está cerrado, aclaremos esto. Pero está muy, muy cerca. Sí. Virtual. Sí. Pero vos sabés que lo virtual pues a veces no... No. Más con Milito, ¿eh? Mirá que Milito estuvo muy cerca de Cerro y sobre la hora... Chao, ¿cómo sabes lo que le costó a Cerro? Subir los montos y... Vos sabés que me contaron que inclusive se hizo un viaje en un avión privado donde le alzaron a varios dirigentes de Cerro, entre ellos los pesos pesados,
y fueron Mirá. a reunirse al campo. Esa es la época de Camprechol y compañía, Sí, ¿eh? Sí. Prieto y... Exacto. Sí. Y aún así no se cerró. A ver, Bruno Talaya. Por lo menos ya hablaste con el candidato que está más cerca o el que más llena los requisitos. ¿Hablaste ya con él por teléfono? Está previsto este fin de semana. Este fin de semana lo harías con él. Este fin de semana, y no va a ser, o sea, la idea es que, para explicar el proceso, de las 100 carpetas que se recibieron, 30 me llegaron, digamos, para que lo mire. De esas 30 horas se va a hacer, digamos, de vuelta un filtrado en base a lo que vi en las carpetas. Van a quedar 3, y de esos 3 voy a hablar yo esta semana, como para ya tener una idea de los 3, y si hay un buen candidato entre esos 3, estaríamos anunciando la próxima semana. Si no hay un buen candidato, seguimos con el proceso. Tiene que ser un técnico que también entienda el momento por el cual está pasando, donde básicamente lo financiero no sea su prioridad, que entienda de que esto puede ser la gran oportunidad para un técnico moderno, joven, para el próximo paso, o sea, que en los próximos 3 años nos dé éxitos, etcétera, también le sirva de vidriera, y que no venga por el tema de plata, ¿entiendes? O sea, tiene que ser un técnico que también tenga hambre en éxitos que necesitamos, pero también nuestra situación económica, Bruno, nos obliga a ser sumamente realistas en la parte financiera. Nosotros creemos que así como hablamos de un torneo corto y la presión que se tiene con un corto, dentro de todo también creemos de que por el formato la clave más adelante, cuando entremos en ese mata-mata final, lo cual nos da un poquito de oxígeno en el tiempo de lo que es la contratación, pero nosotros sería que lo contratamos, viene y ya empieza a trabajar en forma inmediata. Hay algunos medios que aseguran ya que Gabriel Milito va a ser el técnico del Olimpia. ¿Eso vos estás en condiciones de desmentir o no? Yo te puedo de que está dentro de las carpetas que hemos recibido, está también, ¿verdad? Pero no hemos firmado, no se ha hecho nada. O sea, acá yo te repito, si no me equivoco, hemos visto unas 35, 40 carpetas en apenas 3 o 4 días con el director activo. Pero lo que te puedo negar rotundamente es que se haya firmado absolutamente nada. Pero es candidato Milito. Es uno de los candidatos. Acá mucha gente dice, ¿por qué no se contrató un director deportivo local? A mí, mi sueño es traer a alguien de afuera que nos ayude en los próximos 2, 3 años, poner gente de nuestro país, poner paraguayos ya con una base que tengan el perfil, que aprendan, y acá en 2 vamos a tener un excelente director deportivo paraguayo. Pero no nos equivoquemos, lo que no vamos a hacer es, digamos, improvisar y de vuelta. Yo quiero apuntar para eso, pero sugiero que traigamos la experiencia afuera, pongamos a la gente que nosotros creemos que puede aprender, se puede desarrollar, y el día de mañana vamos a tener un excelente director deportivo paraguayo en Olimpia y país. Entonces hoy el que va a venir a conducir técnicamente la Olimpia va a ser un extranjero. Yo te diría, hoy, así como viene la mano, estamos hablando del 90%. ¿Hay jugadores que van a ir a préstamo o van a tener que ser necesariamente vendidos? Va a ser una combinación, y todo va a ser en forma sincronizada con los jugadores. Tenemos jugadores para los cuales hay oferta de compra, para otros van a ser préstamos, etcétera. O sea, no hay una sola teoría, va a ser una combinación, Bruno. No han sido días fáciles para toda la comisión directiva, han sido días muy agitados porque digamos que no hemos tenido buenas noticias. Cuando uno tiene buenas noticias en los buenos momentos, todo fluye más fácil. Y han sido días complicados, pero lo bueno que tenemos en la comisión directiva es justamente eso, un esquema donde todos opinan y bueno, y que dentro de esas opiniones no siempre se puede estar en consenso, pero hablar de crisis como se estaba queriendo implementar no es así. Hemos tenido una renuncia, pero por temas muy personales, empresariales en este caso, totalmente entendibles. ¿Por qué? Porque las exigencias que el Club Olimpia, sobre todo en este momento, no es algo que podés hacer de paso. Esto
en este momento trabaja en Olimpia, en la comisión directiva, tiene que saber que va a estar 150% en esto, sobre todo en momentos como este. Malte Melgarejo es el nuevo gerente deportivo del club. No. Malte Melgarejo, nosotros lo que hicimos es, ahora tenemos una general del club, pero que tiene que ver con toda... El club básicamente se divide en dos. Uno es la parte empresarial y la otra es la parte deportiva. Lo que nosotros ahora tenemos es una gerencia para la parte empresarial, donde entra toda la parte de marketing, etcétera, y después vamos a tener lo que es la dirección deportiva, que va a estar manejada por se está trabajando con el director deportivo, que está haciendo como un filtrado, está evaluando cada uno, me contra los pros, y con un equipo estamos analizando, pero la idea básicamente próxima semana ya estemos nombrando a un nuevo cuerpo técnico. El cronograma es anunciar al nuevo técnico la próxima semana. Ahora, también tengo que ser muy claro que si de aquí a la próxima semana no me llega ninguna carpeta que convenza, vamos a ir una semana más. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿qué piensa la gente? Audio WhatsApp sobre Milito. ¿Gusta, no gusta? A ver, vamos con el primer audio WhatsApp, Martín, por favor. Acá yo te habilito. ¿Te parece? A ver. Muy bien. Hola Bruno, ¿qué tal Matecopio? Vale, por dejina. Yo también de audio capillas que pibe según antes de la fútbol. Yo recibí que como técnico a nosotros tiene ahora que campeón juvenil primera vez pibe con tu cordillerana. Olimpia, cualquiera. O usarlas como técnico. Yo no escondo, soy culpana, Bruno, o sea. Un saludo, señor, gracias. Breve los mensajes. 0972-730-730. ¿Qué puta, Bruno, te pagan, pero cubota, maestro, Bruno, mira, para entrevistarle todo el día de escuela de Viñe. Hablando de algo más, guaraní, solo mira, pero no hay equipo más. Sí, tratamos de hablar siempre, señor. Es que el tema, pues, es Olimpia, ahora, hermano, el tema del técnico guaraní, ¿cómo está bien? Hablamos recién de Sol. Hablamos de Luqueño. A ver, más audios WhatsApp, por favor. Según yo veo, pasa lo que es el candidato de Brunote. Todo mi apoyo a Ariel. Bruno, no le dejaste desplayarse y le mataste con su título. Que venga Milito. Bueno, ahí está. Sí, Milito, número 1 para Olimpia. El mejor. Me gusta el presidente. Te cuido, Bruno, sí, cota la Milito, gente nueva, joven, que quiera ganar algo. ¿Qué tal, Bruno? Espectacular. Yo creo que va a ser un técnico que va a marcar la diferencia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saluda al señor Chan. Que venga, Milito. Hoy está de cumpleaños, Dani. Están los muchachos festejando ahora, justamente. Bruno, un técnico que me convence, Brunote. Milito, veo su estadística es lo peor, pero bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué tal, Bruno? Me gusta Milito, técnico joven, que si es necesario te va a trabajar 3-4 horas también. Los de edad apenas te quieren trabajar a veces 2 horas. Muy bien, más audios. No. ¿Cuánto cuesta una mención en ABC Cardinal? Más audio. Falta un técnico europeo, portugués, español, como hacen otros clubes. También para la selección, solo así va a mejorar nuestro fútbol. ¿Qué tal, Bruno? Muy bien. Tranquilo, Bruno. Ahorita va. Me encantaría, Bruno, que sea Chito Ayala el técnico de Olimpia. Chito Ayala. Trabaja muy bien ese señor. Bruno te dijo que viene del extranjero, Milito en principio, el candidato. ¿Qué tal, Bruno? No gusta Milito, no va para Olimpia, no es bueno tampoco su sistema de juego. Estudiantes jugaba muy mal, Bruno. Y felicidades, señor Chan.
Bruno te rifaste la Olimpia Peico, acá extranjero mía como gerente deportivo mía. Miro pataco. Hola Bruno, reserve tiburón tuve por lo menos 6 meses para probar. No. Podemos decir que gusta o no gusta si muchos nos conocemos el trabajo del futuro técnico. Si es posible, tiene que darle la confianza que necesita. No me gusta como técnico. No, Getavengo va a ver tipo perder que la gana. Muchos partidos perdidos tiene. Hola Bruno, Gustavo Costa por la año campeón Olimpia. Sabemos luego, Bruno, que Milito es técnico profesional, pero tiene que traer refuerzo. Vaya Bruno, ¿qué tal Bruno? Ahora no hay pego ya pongan la ya pregunta si gusta y tengo la Militón, por Dios. Que venga Bruno, que venga Milito, igual que el Pumpío. Bruno, me gusta Milito, me gusta porque es joven, me gusta porque tiene carácter, tiene una escuela europea y la gente dice no ganó nada. Así vinieron todos, así vino Garnero, así vino Juguero, el Tata mismo, o sea que yo le doy mi voto de confianza. Particularmente no me gusta Milito. Yo creo que llega sin experiencia, igual así como llegó Garnero, con la diferencia que Garnero sabía nuestro medio. Él ya estaba trabajando y suficientemente ya tenía conocimiento de todos los jugadores que formaban parte del plantel. Entonces esa es la gran diferencia. Tengo mucha duda. Hola Bruno, habla de Ciudad del Este. Creo que Olímpico tiene plantel y depende de los jugadores nomás. Y si por ahí Milito vienen para la liguilla, Olimpia sale campeón y todo va a ser bueno. Pero si no gana, ese es el problema también. Hola Bruno, ¿qué tal amigos de la mesa? ¿Cómo están? Gabriel Milito. Me pregunto qué ganó. Olimpia se merece el respeto. Tiene que venir alguien de acuerdo o de acorde al club. No puede venir, bueno, era un gran jugador como quieras, pero tiene que tener currículum. Tiene que ser un tipo ganador, tiene que ser un tipo de la pesada, para decir vulgarmente. Tenemos que traer a alguien que tenga realmente peso ya. Porque por decirte, un Felipao, un Wanderlei, Luxemburgo, claro, eso cuesta millones. Y este Milito, pues no creo que sea barato también. Hay que traer a alguien que sea pesado. Garnero, por decirte, es un tipo buen estratega. Pero para copas internacionales no. ¿Y Milito? Bruno, yo te voy a decir una cosa, para mí otra vez se está metiendo la pata, o sea, se está haciendo lo mismo que antes no funcionaba en Olimpia, es el famoso proceso. El proceso no hay en Olimpia. Vos tenés que tener un equipo de primera y aparte tenés que hacer un proceso, no empezar un proceso. Imposible. Buenas tardes, escucho estas palabras de dirigente de Olimpia y parece que esto ya por el 2006, 2007, 2008, en donde no se ganaba nada, en donde Olimpia era un desorden. La misma cosa lastimosamente está pasando ahora. ¿Quién va a venir en un club grande con un sueldo bajo para aprender ridículos? Well, uno bate coyo no. Aquí la payo no. Si voy no. O técnico ya bate algo está ahí para. Ni pollo ya técnico cuando itla y voy a mí no. O bate coba y coda va ni coyo.
No, Milito no, Bruno, Milito no. Hacer darle el equipo de Olimpia para que te haga maravilla y darle chicos jóvenes. Te va a hacer volar. Chito Ayala es muy bueno, más bueno que Milito. Milito no tiene nada que ofrecer. Acuérdense de mí, acuérdense de esta fecha, 29 de octubre. Nada que ver. Técnico pupilo, nada que ver. Hay que buscar técnico con experiencia. Basta de técnicos que vienen a llevar mucha plata y hasta ahí nomás. Bruno, Leo Olimpia no pasa todo solo por el técnico, mi socio. También tienen jugadores como... Y tú llámale jugador que era. Es muy alto el promedio de allá de esos jugadores y ya no le sirven al equipo. Tiene que haber una purgación también de gente joven. Hay que hacer... Estamos ya con la mitad y ponemos a la Olimpia de Bruno. Saludos, mi socio acá de Pedro Juan Caballero. Hola Bruno, saludos desde Nueva York, una lluvia intensa por acá, escuchándole. Respecto a Milito, estoy de acuerdo con Ariel. Su resultado, cualquier equipo no lo agarraría por su resultado. Pero hay que tomar riesgo y ojalá le vaya bien porque se experimentó muchísimos técnicos que no tuvieron buenos resultados y llegaron a Paraguay y tuvieron éxito. Y esperamos, vamos a ver, no me convence mucho, pero ojalá que resulte. Pisurno desde Nueva York. Hola Bruno, buen día. El capitán te llamo. Sí, a mí me gusta Milito, pero no me gusta el nuevo presidente, porque de entrada ya se quiere alinear ya a la APF y a esos bandidos. Si se alinea, pues no es un buen presidente. Buenas tardes. Creo que el presidente está muy acelerado, habla demasiado y está actuando poco. Y este técnico que va a traer técnico que tiene hambre. ¿Y quién no va a tener hambre? Todos los técnicos que tienen hambre de ganar el partido, de ganar plata. ¿Quién no va a querer ganar plata? El técnico en primer lugar lo tiene que ser local. No tiene nada este equipo de Olimpia. El técnico no es el tema, no va a ser mago, a menos que le traiga de ahí Copperfield. Así nomás no va a ganar. Antes ganaba porque se le ayudaba nomás. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, qué peor Milito va a tener en Olimpia. Olimpia es un club grande. No es un club para venir a experimentar ni nada por eso. Olimpia tiene que traer técnico de categoría. Olimpia como club grande merece tener un técnico que valga la pena, no un muchacho que venga a hacer sus pasantías en Olimpia. Y sí, bueno, cualquiera, ni a boliviano va a ser mejor que un técnico paraguayo, ¿no ves? Carlos Humberto Padre. Se ve que no entrena, no hace nada. Luqueño. No sabían qué hacer con la pelota los muchachos, o sea, besar, qué vergüenza, qué bárbaro. Sí, cualquier boliviano como técnico va a ser mejor que un paraguayo, no quiere trabajar. Play Bruno, va el aporte para ver Argentina y Paulino Ñandeina, o sea, cuando con el programa. No, hace mil y Ariel y razón, la legalmente Bruno ya. Ve y un arebe, básico, la resultado de J. Milito no como en la Olimpia, pero ojalá, ojo ponerse, la legal y se te candidato, pero vaya, ¿verdad? Ese muchacho que se puso nervioso porque va a hablar de Olimpia nomás, que cambie nomás ya de emisora. El tema que vende que se tiene que tratar no es historia de barrio, historia de poblados lejanos. Ape Bruno Abraham y no sé Villa Celeste. Sí, Milito es mejor para Olimpia.
En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar para prevenir la propagación del virus COVID-19. Evita salir de tu casa innecesariamente. Hace las gestiones mediante las vías que habilitamos para tu comodidad y seguridad. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario, reservar turnos de consulta, tramitar visaciones y coberturas. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Este jueves 29, hoy prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Vigi Express, en todos los productos. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicítala ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Viví todos los partidos de la Copa de Primera como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV desde 105.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Vuelve la gran feria de pasillos del Shopping Mariscal hasta el 2 de noviembre. Disfrutad de los descuentos mientras recorres el shopping y encontrás todos los locales adheridos. Además, con tus tarjetas de crédito contás con cuotas sin intereses y por tus compras del día podés llevarte un regalo directo del Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Volvió la ruta de la caña con Fortín. Viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebuy, los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Mañana ya arranca la tercera fecha de clausura. Sí. Tenemos otra fútbol viernes, sábado, domingo y sí, lunes. Mañana es 12 de octubre con Nacional. Sí, un solo partido. Nacional, 12 de octubre. Sábado. 20 horas. El sábado tenemos en primer turno General Díaz Luqueño, 18:15. Cerro Porteño Libertad, 20:30. El domingo River Guaraní, 18:15. Olimpia San Lorenzo, 20:30. Y el lunes Sol América Guaireña a las 19:30. Bueno, perfecto. ¿Qué más sobre Milito? Te dejo hablar, Ariel, porque algunos atacaron de la exposición, que vos tenías razón, que si por los resultados de entrada no le van a contratar. Se habló mucho también de que... El caso Crespo es un ejemplo también. Es decir, a Crespo tampoco le vas a contratar si es que vas a tomar en cuenta cómo le fue en Banfield o en otras experiencias anteriores. Pero vos ves su forma de trabajar trasladada al campo de juego. Ya vimos frente a Olimpia, vimos frente a Sportivo Luqueño, vimos otros partidos y hay un patrón de juego y un patrón de juego moderno, que es lo que se practica actualmente y principalmente por los nuevos entrenadores, que me parece que es un desprendimiento de la escuela de Guardiola, del Barcelona. Por allí los técnicos jóvenes maman y quieren también aplicar en el momento de tomar el trabajo como entrenador. Para mí, ese tipo de cosas son lo que un dirigente tiene que evaluar, la forma de trabajo, el estilo de juego que hace practicar un determinado entrenador para después contratar y ver qué tipo de persona es, cuál es su manejo de grupo, si le gusta o no los jóvenes. Evidentemente, el perfil reúne también Milito porque Olimpia ya está cambiando de política. Y repito que aún Milito no tiene hecha la carrera para jugarle ya por 3 equipos y 5 años de carrera con 40 años es poco aún. Me parece que tiene un potencial que puede demostrarlo. Y repito lo otro también, el otro concepto de que acá vinieron entrenadores con grandes pergaminos y un currículum extraordinario como Ramón Díaz y Miguel Russo, uno en Libertad, otro en Cerro Porteño, y que aportaron. No aportaron nada, es decir que tampoco la gran experiencia o los resultados o la conquista internacional de Copa Libertadores, Intercontinental o Campeonatos de Argentina o lo que fuese, no de ninguna manera hacen de que el éxito esté garantizado. ¿Y quién vino? El Tata Martino vino sin nada.
siendo un A Instituto lo dirigió. jugador conocido, fue asistente de Pizerni en Platense, dirigió el Instituto de Córdoba en el Nacional B. Él puede ser el símbolo de lo que estaba diciendo Ariel, del tema de lo que no habían conseguido nada, ¿verdad? Y tienen un pasado, porque Milito tiene un pasado de mucha jerarquía como jugador. Yo me acuerdo que la prensa argentina ya hablaba de él, y fíjate de qué año estoy hablando. 97, cuando viene a jugar el sudamericano sub-17 Argentina a Paraguay, es el que estuvo Ronaldinho, me acuerdo de Diego Gavilán estaba en Paraguay. Me acuerdo que la prensa argentina ya hablaba, y él era el capitán de esa selección sub-17, ya hablaba de un defensor que iba a ser la figura independiente en poco tiempo. O sea, él tuvo una carrera de futbolista, salvo las lesiones, porque en Zaragoza le fue muy bien. Ahí es donde más lo quieren. En Zaragoza, sí. ¿Y te acuerdas que cuando le compra Barcelona hubo problemas por la rodilla? Claro. Porque al final no pasó el examen y hubo toda una polémica. En la selección argentina mayor no le fue bien. No. Él jugó la Copa América del Checho Batista como titular, y ese equipo hacía agua en la defensa. Pero tiene jerarquía. Tiene mucha jerarquía. El tema a mí me llama la atención, tiene un carácter medio, no sé, medio Bielsa. medio complicado, ¿verdad? Es como que se bajonea rápidamente, leyendo muchas cosas y viendo cómo terminó los 3 proyectos que tuvo, estudiando en La Plata como no, pero estuvo en su casa como fue independiente también, en su momento, y no termina bien. Es como que él mismo se da cuenta, no sé, me parece que se frustra por los resultados y deja por la mitad camino de eso, y eso es a mí lo único que me parece cómo se va a dar. Otra cosa, yo no creo que se apueste a los juveniles, yo creo que van a promover, pero Olimpia nunca, el único que apostó a los juveniles en un momento fue Perfumo, 92, después nunca Olimpia sacó juveniles cuando Cerro sacaba, pero por necesidad. Hablamos de Walter del Clara, Ale Garcete, era toda una cuestión maquillada. Ahora decía, sacamos juveniles, pero eran chicos que no hicieron carrera en Olimpia. Y la última vez que yo me acuerdo con Tabarelli, Choco Franco, Mauro Caballero, Campitos, fue Perfumo. Después no vas a encontrar un técnico que haya dicho, no me incorpora nada, vamos a jugar con los juveniles. Eso yo lo creo poco factible también dentro de lo que se está hablando en este momento. Pero se puede hacer como hace Chiquiarse, el estilo Chiquiarse va insertando de a poco, llevando paulatinamente el proceso de inserción de los jugadores, es cierto, precipitó... En Olimpia no hay eso, Ariel, Pero es que, si no, ahí pues tiene que entrar a tallar la política. La política del club. Por hablar de club, no, Mateo, el tema, yo creo que va a chocar contra eso también. Ahora no hay gente en la cancha, ¿verdad? Es diferente, pero yo creo que el hincha de Olimpia le gustaría que todo sea como Carlos Humberto Paredes, Roque y el Cachorro, pero no veo. El hincha de Olimpia tiene otro sentido al de Cerro Porteño. Yo creo que ese va a ser el desafío de cambiarle un poco el paradigma, porque y es un poco la dinámica del fútbol. Hoy Pulpito es una realidad, pero hasta la aparición de Duarte, decimos, ¿qué pasa en Cerro que no podía sacar un central? Y acá hacíamos el recorrido, la cantidad de zagueros que vinieron, de nombres rimbombantes como Diego Lugano, hasta después era retroalimentarse de fichajes como el caso de Juan Escobar o Bruno Valdés. Entonces, Cecilio. Claro, o sea, por ejemplo, esa línea cuando uno decía, mirá un poco el equipo que sacaba, y tiene mucho que ver con eso, ya que vos citaste, Federico, lo de Ronaldinho. Es más, Milito cuenta en una entrevista que cuando Ronaldinho viene a Barcelona, le agradecen de, bueno, por fin me vas a dejar de pegar, porque se cruzaron en todos los clásicos de la juveniles, claro, preolímpico, Copa América. Entonces, si vos mirás desde lo que hoy en día me parece que también es un elemento importante, de lo que le transmite este jugador, o el técnico al jugador. Y en ese sentido, Milito tiene mucho bagaje. O sea, Milito es un tipo que te puede decir, yo estuve con Guardiola, yo estuve con Bielsa, yo estuve con Sabela, o sea, pesos pesados desde ese lado. Y después ni hablar del tema del vestuario. Él compartió vestuario con el Barcelona de Guardiola. Él vio, por ejemplo, el periodo de transición que hizo Guardiola, justamente de limpiar a algunos jugadores históricos, como el caso de Zlatan. Entonces, estamos hablando de un tipo con mucho recorrido, con muchísimo recorrido. Yo creo que el pero que puede uno tener es, más allá de lo independiente y
los Estudiantes, que sí es un gran copero, pero no entra en la categoría de esos equipos grandes que te atosigan. Y a mí lo que más me ruido me hacía de su carrera es lo que hizo en O'Higgins, porque O'Higgins es el típico equipo, tipo de defensa ejecutiva donde vos vas a despegar. Claro, o sea, le pasó a Berizzo. Entonces uno dice, allí como que no le fue bien, ¿no? O sea, no cerró. Pero yo destaco esa segunda llamada que le hace a Estudiantes. Y en ese contexto él dice la importancia de que haya un convencimiento del presidente y el director deportivo. El director deportivo de Estudiantes en ese segundo ciclo era este defensor, Alayes, el que estuvo también... Sí, Alayes, sí, exactamente. O sea, entonces él ya está mimetizado con este trabajo, este organigrama. Por eso muchas veces cuando acá hablábamos, no pasa por una cuestión de nacionalidad o no pasa por una cuestión de edad, sino de entender, si ahora en la cabeza del Olimpia dice, nosotros vamos a trabajar con un director deportivo, acá hay técnicos que directamente dicen, no, ¿para qué eso? No sirve. El claro ejemplo, lo que Juanma informaba con lo de Palmeiras. Uno dice, ¿por qué Palmeiras busca a un Matías Villasanti si todavía ni siquiera aseguró técnico? Y porque ese trabajo ya es de la dirección deportiva. O sea, en la dirección deportiva, hablando mal y pronto, le saltaron en el software que hay un jugador en Paraguay que tiene una buena proyección, que tiene X cantidad de minutos, X cantidad de partidos y que tiene esta valoración y vamos a ver a negociar. Cuando venga el nuevo técnico, ya se le ofrece. No es el típico, el técnico viene, no, a mí no me interesa lo que dijeron. Entonces, desde ese organigrama, y sí, a lo que expuso Ariel con el tema de los resultados, o sea, Olimpia no contrata a un técnico fuerte en resultados en estos momentos porque Olimpia quiere apuntar a otra cosa. Olimpia quiere apuntar a este tipo de trabajo y es una apuesta importante porque no se juega lo seguro. Si vamos a lo que contrató últimamente, bueno, Garnero no se puede comparar porque Garnero se había hecho una carrera importante acá. Claro. Lo conocíamos del Sol, más de Guaraní, donde peleó 2 campeonatos. Chiquiarse también, respeto, resultado. Claro. Fue, ¿verdad? Que, por ejemplo, vos ves la... Alonso por lo de Guaraní también. Pero, sí, pero era, o sea... Sí, como que lo de Alonso entra más en la categoría de Garnero, de Garnero, claro. Pero, a ver, no había ganado lo que ganó. Claro, pero voy al tema del perfil. Si vos... O sea, porque Milito, como estamos hablando, tenemos otros 3 equipos. O'Higgins ni seguimiento. Tú debo confesar que lo habré seguido más en la primera etapa en Estudiantes que en la última, donde dicen que jugaba muy mal Estudiantes. En la primera jugaba bien el equipo. Pero es algo que no se da siempre en Olimpia, digo, que siempre fue más conservador, ¿verdad? De uruguayo, ¿sí? Un argentino de cierta edad. Pero Federico, arranquemos luego ya con el tema del director deportivo. Sí. Yo todavía me acuerdo cuando Cerro iba a traer a su director deportivo. No le iba a decir, no, eso no es nuestro. Nuestro es acá, primero una cabeza fuerte de la dirigencia y el técnico. O sea, yo no sé si la gente de Olimpia dimensiona lo que está a punto de ocurrir. Se va a hacer un cambio, pero radical en todo sentido. Y son 2 personas que desconocen absolutamente nuestro fútbol. Claro. Nuestro teje-maneje, nuestro arbitraje, nuestros dirigentes, nuestros periodistas, porque Baceda no tiene nada. Algún partido con Vélez habrá jugado por aquí, y Milito con el fútbol también, o sea, no tiene ni un lazo. Me contaba un colega que ese avión que citaba Bruno, cuando viaja con toda la artillería para seducir a Milito, Cerro Porteño, demostración de fuerza y otras cosas, estaba Landaya en ese avión también. Y Landaya tuvo una charla con Milito, o sea, Landaya ahora en Olimpia puede decir, quedó algo de esa charla, uno como formador, el otro, puede quedar algo que asimile rápido. Y también mucha gente escribía y pasó porque estaba el debate, que es imposible que Milito venga y que ya no dirija. Los propios jugadores van a estar a la pucha, que se va a sentar en la tribuna a ver el entrenamiento y no dirigir, ver cómo hacen la nadie, ¿no? Claro. Un tiene que ganar tiempo al tiempo. Tiene que venir a trabajar ya, sí. ¿verdad? No, sí. Claro. Por eso sonaba bastante extraño ayer el tema de diciembre. Yo creo que era para no quedar atrapado en el tiempo. O sea, supongamos que no se da lo de... Entiendo, sí, porque creo que fue en ese momento cuando él dijo, pero si no nos convence tenemos una semana más. Así fue. Claro.
Y por eso decía, la fecha, o sea, el playoff arranca, a ver, hoy estamos 29 de octubre, arranca dentro de 2 meses. O sea, es una eternidad. Entonces, yo creo que va un poco por ese lado. Y en el tema del exitismo con lo de la gente, yo creo que así, a ver, si el año pasado se hacía, Gorosito era lo más apreciable. Después de Boca. Sí, porque... Sí, de Boca. Claro, había sido elegido como el mejor técnico. San Lorenzo lo estaba buscando con el dinero de Tinelli. Sí, se cometió la injusticia de un equipo que hizo un campañón pero descendió. Claro. Ahora que era como se victimizó aquel Tigre. Claro, claro. Y lo que sí yo veo, por ejemplo, si Palermo hubiese sido sondeado antes de su experiencia en México, porque a ver, lo lleva un equipo también de billetera pesada como Pachuca, es porque ese equipo de Unión Española jugaba bien. Yo lo que veo dentro de todos los nombres que se están barajando, y vaya paradoja, se apuntó a esto de jugar bien, entiéndase, pero no en el dualismo Menotti Bilardo, que era un poco lo de el disparador con lo del primer paso de Milito por Estudiantes, sino un poco esto de más lo de Guardiola y lo de Bielsa. Guardiola con el tema más estético y Bielsa más este tema total, de que yo quiero que los defensores también salgan, pero quiero que los delanteros presionen a la hora de robar. Y digo paradójico porque probablemente los equipos de Milito hayan sido menos vistosos que en algún momento el Tigre de Grosito y en algún momento el equipo de Palermo, de Unión Española. Y yo me acuerdo que había esa época jugaba bien ese equipo chileno. Igual, Unión Española le hizo un gran partido a un equipo grande argentino, me acuerdo, que le ganó, creo. No jugó contra Boca la Copa. No me estoy acordando. Pero me acuerdo que hubo, lo que vos estás mencionando, sí, que se le dio mucha manija a nivel mediático a un partido que Unión Española hizo en Chile. ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué, Federico? Porque viste que está esa frase que a veces puede tener cierta razón, pero para mí no lo es. Cuando dicen, no, fíjate quién es el técnico, así juega su equipo. Y en ese momento hacía ruido porque Palermo no era precisamente... Claro, estéticamente... Claro, a ver, Palermo no era Benzema, para decir, no, ese es un 9, pero también jugaba el tema de la asociación y todo eso. Y decían, mira cómo juega ese equipo, a pesar que era el técnico, Martín Palermo. Entonces, se entiende desde ese lado lo que creo se quiso apuntar, o se quiere apuntar desde el lado del Olimpia. Pues yo creo que el gran desafío va a ser que puedan meter este chip. Porque más allá de las innovaciones que introdujo la era de Marco Trovato, todavía se mantenía una especie de esquema de la vieja escuela, donde Trovato era la palabra final, tenía un par de asesores fuertes, para decirlo de alguna forma, y lo hacía directamente con Garnero porque además había química. Miguel Brunote se pasa diciendo, una de las primeras cosas que dijo antes de que se dé lo de Garnero es: yo quiero que venga alguien rentado y yo quiero que la dirigencia no se meta luego en el tema del fútbol. Ahí ya hay una especie de transgresión a lo que es la idiosincrasia del fútbol paraguayo. Donde todo es, Presi, ¿qué opina del partido de esto? Inclusive, acá al dirigente le preguntamos, ¿qué opina del partido del rival o del arbitraje? Ni qué decir. Y estamos hablando el presidente se metió en la zona vestuario, el famoso también, que lo que hizo Miguel Figueredo no va a mantener. En la recta final de Sol, cuando digo yo quiero ir a patear el vestuario, pero ahora por protocolo no puedo hacer, pero yo haría. Entonces, o sea, es muy, o cuando mencionaba el tema, no, yo de opinión pública voy a ser más diplomático, pero capaz ahí puerta cerrada, entre 4 paredes, voy a reclamar esto que lo otro. Entonces, yo creo que no sé si el hincha o el socio dimensiona el cambio que quiere hacer Miguel Brunote en Olimpia. Y por eso el sábado pasado decíamos, uno entiende las dos corrientes, pero lo que es innegable es que debe haber por lo menos un bastión de resultados. Cuando el colega decía que lo eliminó la Ferrer en la Copa Argentina. Yo me acuerdo que fue una reacción de los hinchas de Estudiantes, porque si iba a un par de cuentas de Estudiantes, fue terrible. Por eso. Era una humillación más o menos que le elimine y ahí terminó. Ahí ya no el ciclo Milito. Por eso, entonces, yo creo que también desde Baceda y Milito, o el sucesor de Daniel Garnero, le van a decir, presidente, te estamos leyendo, estamos escuchando lo que te... pero ¿vas a cumplir? Si yo me elimino en Copa Paraguay contra Sport Diana, ¿me vas a bancar o es la misma de siempre? O si me eliminan ahora, porque está hacia arriba, primera fase. Por eso es muy arriesgado lo que hizo Brunote.
Imagínate que por H por B se eliminan ahora después en la liguilla, en el playoff. Un partido de esos que no metés y te meten. ¿Cómo va a quedar parado para fin de año, verdad? Para el año que viene, ¿cómo quedará para Copa Libertadores? Aquí me acota mi amigo el doctor Martínez recordando. Yo no me acordaba que Palermo dirigía aquel Arsenal que enfrentó a Nacional. En el 2014 jugaba muy mal, sí, cierto. Un equipo sin ninguna inventiva, ¿verdad? Sí. El Arsenal de Marcone. Marcone era el jugador más importante de aquel Arsenal que Nacional lo eliminó en cuartos de final. 1-0 acá y 0-0 en Sarandí. Me acuerdo. El primer equipo de Palermo había sido Arsenal. Yo tenía Unión Española y el mexicano. Por lo menos en Olimpia hubo una administración vertical en cuanto a Trovato y trabajando allí seguramente muy cerca de Diego Benítez. No, es que, ¿se acuerdan que se erradicó el departamento de fútbol? No es que hay muchas voces que tienen mucha fuerza o influencia para la toma de decisiones. De ese lado, por lo menos también la estructura, en la manera en que Olimpia se maneja, no va a cambiar mucho, porque será Brunote el director deportivo. Pero en teoría Brunote no se va a meter en el tema. Él va a ser el presidente empresarial. Él siempre. Godoy Cruz también Palermo antes. Ahí está, ese otro equipo que antes de Arsenal. Claro, viste que él siempre se mira en el modelo europeo. Yo me acuerdo que una de sus frases cuando empezaba a presentarse mediáticamente relacionado con Olimpia. Ustedes saben quién es el presidente del Borussia Dortmund, por ejemplo. Entonces, o sea, él apunta a ese perfil. Y que, bueno, vos querés hablar de cuestiones deportivas y vas a hablar con el director deportivo, no con el presidente o el CEO, más o menos. Entonces, a eso se quiere apuntar. Por eso es una apuesta muy fuerte. Porque si era una cuestión de ir a lo seguro, capaz uno decía, bueno, contratemos a alguien que tiene buena percepción entre la gente acá y mientras ganamos tiempo. Y después vemos para enero. Él ya antes de lo de Garnero dijo, yo quiero que ya venga el director deportivo. O sea, sin saber que a Garnero él lo iba a sacar un día después. Dice, yo ya quiero que venga. O sea, se quiere apostar a algo que hasta ahora en el fútbol nacional no ha tenido éxito. Y a nivel regional son muy pocos los equipos que mantienen esta estructura y todos tuvieron que pasar por un tiempo de turbulencia. Y bueno, a eso entonces se va a apostar. Y seguramente los profesionales que van a venir le van a decir, yo quiero esa tolerancia que yo escucho en las declaraciones y que no se haga la típica del futbolero. Señora, si quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, Arcoiris tiene todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, nuez moscada, orégano, curry, curatú, albahaca, laurel, ajo deshidratado, ají molido. También condimentos para guiso, pizza, pollo, cerdo, pescado y carne vacuna a base de vinagre y ajo. Síganos en Facebook, Instagram y Twitter. No te olvides que al adquirir un producto Arcoiris estás dando trabajo a miles de familias paraguayas. Arcoiris con sabor y confianza. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes. Ingresa a www.personal.com.py y consultar los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico, porque seguimos pensando en vos. En IDESA podés ponerte al día obteniendo hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas por todo el mes de octubre. Entérate más ingresando a www.idesa.com.py, al WhatsApp 0972-413-100 o a nuestras redes sociales. IDESA, máximo respaldo a tu inversión. Si querés dinero al efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años
negocio de familia Casa Rosada, 100 años de servicio. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, barete, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pireba, y son 1000 cosas a la vez. Todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, catuaba y sabor naranja. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hay oportunidades que no podés dejar pasar, y si sos claro, atende esto. Recarga hoy 20.000 guaraníes o más y tenés de regalo por 30 días. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1 giga para navegar y 1 giga para usar en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué más querés? Navega más, paga menos, es simple, es Claro. Seguí disfrutando de las super promociones de octubre. Hoy, jueves 29, prepárate para llenar el carrito. Tenés 40% de ahorro en todos los locales de Villa Express, en todos los productos. Si aún no tenés tu tarjeta Mastercard de Visión Banco, solicítala ya al WhatsApp 414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Cumplimos con todos. Con todo, Bruno. Un día como hoy, 29 de octubre, 1986, River gana su primera Copa Libertadores tras derrotar 1-0 al América de Cali en el Monumental de Núñez. En el equipo colombiano estaban Roberto Cabañas, Monito González y Juan Manuel Bataglia. Un día como hoy, 1994, con 17 años, debutaba en el Real Madrid de la mano de Jorge Valdano, Raúl González. 2002, Andrés Iniesta, con 18 años, debutaba en el Barcelona. Fue en la Champions League en la victoria 1-0 ante Brujas. Miramos qué día hoy, che. Uno en el 94, otro en el 2002. Dos grandes jugadores debutaron, ¿eh? ¿Quién debutó en el 2002? Raúl en el 94 y 2002 Iniesta en el Barcelona. 1970 nace Edwin van der Sar. Está cumpleaños igual que Chuna, entonces. 1970 nace Philippe Cocu, exfutbolista y entrenador holandés. 1973, nace Robert Pires, exfutbolista francés. 1997, un día como hoy, Buffon debutó con la selección italiana. Mirá un poco, che. En el 97, 2007, 2017, 18, 19, 23 años. En el 98 jugó contra Paraguay, aquel amistoso en Parma, ¿no? Él atajaba en Parma. Jugó como un juvenil arquero italiano. Me acuerdo cuando Paraguay se estaba preparando para Francia 98. 1987 nace el futbolista uruguayo Rodrigo Mora. Y en River llegó a ser un ídolo en su momento. 2002, Emanuel Ginóbili, basquetbolista argentino, debutaba en la NBA. Historia, un día como hoy, Ariel. 1935 falleció Manuel Domínguez, político, docente, periodista y escritor, considerado el abogado de la patria por su defensa de los derechos paraguayos por el Chaco Boreal. 1897 nacía Joseph Goebbels, ministro nazi alemán. Hola, pues ya. Es el de la actriz checa, ¿eh? 1911. Sí, es muy linda película, esa la de Netflix. Sí. Que ella era actriz y de la mano de Goebbels, que se enamoró de ella, comenzó a hacer... espectacular. Después termina muy mal, trágicamente. Sí, vamos a contar a María no vamos a... 1911 murió Joseph Pulitzer, periodista y editor estadounidense, santoral. Saludos al amigo Edgar Queiroz, que también se suma a la efeméride, nació un día como hoy, está de cumpleaños. Mira vos. Saludos, Edgar. Narciso, Lucio, Jacinto y San Feliciano. Y hoy, señor Sancham. ¿Eh? Narciso, ¿conoce algún Narciso? Narciso. Lucio. Lucio sí. Lucio. Narciso nunca.
En Argentina había un actor de terror que se llamaba Narciso Ibáñez Menta. Había una serie acá en los 90, se va a acordar la gente, El Pulpo Negro. Daba por Canal 9. Y era con Narciso Ibáñez Menta. El único Narciso que pude conocer. ¿Y Después el Lucio? otro, ¿Algún Lucio? Lucio sí, una cantidad. Uno fue candidato de Cerro hace poco, Lucio Maldonado. ¿verdad? Lucio Maldonado. Jacinto. Jacinto Liceche. Todos metemos fútbol. Ex técnico el 2. Leopoldo Jacinto Luque. Leopoldo Jacinto Luque también, aquel delantero. Jacinto Rodríguez también, sí. ¿Y Feliciano? Feliciano Cáceres de Luque. ¿Y otro Feliciano? El intendente, el ex intendente de Atirado. Feliciano Martínez. Dicen que era un... Vos sabés que, ¿sabés que Feliciano conozco? Gran intendente, dice que... Feliciano Flores. Francisco Feliciano Flores, nuestro compañero Francisquito. Su segundo nombre es Feliciano. Y a lo mejor por el almanaque, entonces. A la meta de cumpleaños. A lo mejor es su santoral hoy. Él es Feliciano también. Mira, oye. Bueno, muchachos, en punto. Hoy entregamos más que nunca I-55, será justo que no está Guillermo Maní. Feliciano Brizuela, el PETA, sí, bien de claro. Juanma, cierto. Por de San Lorenzo, sí que no se movió en este mercado de pase. Sí. Pero que pertenece a Olimpia. Sí. Junto al chico Cáceres. Y estaba viendo que hoy bien a veces hoy que ya que hablando de Luqueño, que Juan Darío Cáceres está para ser vicepresidente de la fórmula opositora. ¿En serio? Con Romerito. ¿Qué hablar cuando tengamos? Con Daniel Rodríguez. Exactamente. Juan Darío Cáceres era, ¿te acuerdas? Explosivo era el presidente, Sí. De hecho, él estaba para meterse en la frustrada asamblea anterior. Claro, por eso están ahora para... Él quería llevarle, tengo entendido, a Federico Acosta y Carlos Acosta para hacer una suerte de gerenciamiento y después se pudrió todo en el camino. Nos vamos, señores. ¿Está bien? Sí, está bien. 3 nomás. 3 santos nomás. 4. Pobre ahí. Y poca canonización. No podemos inventar los santos y respetar los santos, hermano. Poca canonización. Narciso, Lucio, Jacinto y Feliciano, respetar y él, en serio. Respetar el santoral, hermano querido, en serio. No, ese suele haber un chorizo. No, y el quinto de San Cham. No. Nos vamos, impresionante, atención. El delivery de Federico. El delivery no apareció todavía, hermano. Pedí, antes de comer la empanada, pedí el delivery. Bueno, más comimos la empanada, dígame, el señor está escuchando, ¿no? Bueno, ustedes arréglense. Gracias por la atención, buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. En la primera subasta online de 0 kilómetro, tu oferta puede ser la mejor. Asisa presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Dan de alta a los últimos compatriotas que estaban en albergue. Luego de 14 días de cumplir satisfactoriamente cuarentena obligatoria, los 3 últimos compatriotas que estaban en un albergue fueron dados de alta tras recibir el resultado negativo para COVID-19. Responsables del área de salud y voluntarios trabajaron arduamente durante 7 meses en los distintos albergues de Alto Paraná, asistiendo a miles de paraguayos que ingresaban a través del Puente de la Amistad. Lo que pasa en el mundo. Francia amplía el uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad. El gobierno francés indicó este jueves que desde la vuelta a las aulas este próximo lunes, el uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años de edad frente a los 11 actuales. Este nuevo confinamiento entrará en vigor a partir de esta medianoche y hasta al menos el 1 de diciembre. Las universidades y los centros de enseñanza superior deberán ofrecer sus clases por internet en este tiempo. Temperatura en Asunción 28 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. Ingresa a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Asisa presentó Hora de Noticias. Tenés que cambiar de auto. ¿Qué tal uno con olor a nuevo, tecnología y sin ruiditos, Encima uno al que vos le podés poner el precio. Sí, tu oferta puede ser la mejor. Primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay. Chevrolet modelos 2019. Ingresá a subasta.asisa.com.py, registrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet.
Periodísticamente es presentado por Bancop, un banco con raíces. Auspicia Copetrol, vamos. Bixa, detrás de cada persona hay una historia. Reiva, te cuida. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domaniski y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias.